tercera semana, perdón, sesión 5, porque cada semana se ven dos temas. Entre comillas, dos temas, de verdad son más. Bien, bien. Antes de empezar con nuestro tema, porque toda esta semana, según nuestro sílabo, nos toca trabajar intervalos de confianza para todos los parámetros que hemos visto en la distribución de las medias muestrales, distribuciones muestrales, como por ejemplo la media. Hemos visto la distribución muestral de la media, obviamente la parámetro promedio poblacional tendrá su intervalo. Igualmente para la distribución de la proporción muestral igual tiene su distribución y también tiene su intervalo de confianza. La diferencia de medias, de igual manera, tiene su distribución muestral y obviamente también tiene su intervalo de confianza. Y la diferencia de proporciones, de igual manera, tiene su distribución muestral y también tiene su intervalo de confianza. ¿Ya? Y acá hay que añadir uno más porque nos pide un intervalo de confianza para la varianza. Posiblemente lo pasemos, pero lo reforzamos la otra clase. Ya son cinco parámetros prácticamente que tenemos que abarcar en esta sesión. ¿Dudas de la sesión anterior? ¿Qué temas vimos en la sesión anterior? A ver qué contenidos hemos visto. Distribución de la media, diferencia en medias y proporciones. Muy bien. Distribución muestral de la media. Puras distribuciones muestrales, como dice su compañero, para los parámetros que ya hemos indicado. ¿Sí? Media, proporción, diferencia de medias, diferencia de proporción. ¿Ok? Ahora, hay que recordar ahí, eso sí es bien importante, cuándo voy a usar cada uno. Permítame para compartir. Y eso se les puso en la hojita de los ejercicios. Se quedaron pendientes los ejercicios rectos de veras. Aquí está, ¿bien? Este es nuestro esquema de lo que vimos la clase anterior, ¿cierto? Cada uno de estas distribuciones muestrales, ¿ok? Es necesario conocerla porque con eso voy a poder hallar los intervalos de confianza y es mucho más rápido porque yo ya conozco la distribución muestral para ese parámetro. ¿Okay? Si tengo una muestra con variable cuantitativa, el promedio poblacional es el adecuado. Si tengo dos muestras con variable cuantitativa, el parámetro adecuado es la diferencia de medias o diferencia de promedio. Si tengo una muestra con variable cualitativa, el parámetro adecuado es la proporción. Y si tengo dos muestras con variables cualitativas, lo correcto es la diferencia de proporción. ¿Ya? Esto es importante saber y reconocer para saber dónde voy a ir dirigida y qué fórmula específicamente voy a escoger. Por otro lado, rápidamente quedaron dos ejercicios pendientes. No sé si lo han desarrollado. Yo sí, profe, pero el tema es que no tengo mi base de datos No lo tiene ahorita. y no lo tengo. O sea, sí, pero si usted muestra, más o menos yo le podría explicar ¿Ya? a ver si es correcto. A ver, Alejandro dice no. ¿A qué te refieres no, Alejandro? Ya me he puesto no. No sé por qué. Ah, no lo resuelvo. A ver, yo lo voy a juntar eso nuevamente. Ya vamos brevemente a pasar porque se supone, pero eso sí es necesario que los jóvenes entiendan. Si bien es cierto, a veces porque en una reunión que hemos tenido el sábado, para los cursos de evidencia, los jóvenes dicen, bueno, al menos de la modalidad virtual y virtual, remoto. Bueno, al menos remoto. ¿Sí? Dice, bueno, no hay asistencia, sinceramente, no se pasa asistencia, la asistencia no es nota, nada, y por eso los jóvenes, bueno, se desaparecen y ahí pierden la hilación del curso. Ahora, si usted es autodidacta, porque verdaderamente son pocas las personas autodidactas con bastante disciplina, ojo, porque acá no hay que te voy a controlar, ¿no? Sencillamente ya usted va a poder seguir el ritmo a sus tiempos, ¿no? Pero si no, ya el tema se va acumulando. Este tema de distribución muestral tiene que ya uno reconocerlo para poder usarlo para este tema que vamos a hacer en esta semana, porque si no va a ser un poco difícil que lo puedan captar. Y así los temas van en concatenación, semana a semana. Lo que vimos en la clase anterior, jala, 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 jala. Entonces llega un momento en que ya se me junta y es demasiado, y el curso es horrible. No está horrible, verdaderamente, pero sí requiere bastante dedicación, ¿no? Como todos los cursos y como toda actividad que uno hace en la vida requiere que usted dedique un tiempo. ¿Ya? Por lo menos 2 horas semanales, por lo menos, para que pueda entender. Aunque sea desarrolle los ejercicios que ya están desarrollados, para que pueda practicar y vea dónde está fallando. A ver, brevemente voy pasando por acá. Me dice, en una ciudad que no cuenta con teatro, el 54% de los residentes está a favor de la construcción del teatro. Selecciona una muestra de 1.000 residentes de la ciudad y se les pregunta si desean que se construya el teatro. Entonces, lo más importante acá es identificar la variable. La variable es aquellos residentes que viven en esa ciudad están a favor o en contra. ¿Sí? Pero aquí hay una característica de interés. Me interesa estudiar los residentes que están a favor de la construcción del teatro. Entonces coloco acá la característica de interés que son los residentes que están a favor de la construcción del teatro y por lo tanto tiene que ser cualitativo.
porque algunos estarán a favor, otros en contra, ¿listo? A veces los jóvenes ven estas cantidades y dicen cuantitativa la variable, ya fallaron todo. Desde que le identificaron mal la variable. Luego pide la distribución muestral, dice, para la proporción de residentes de la muestra que están a favor de la construcción del teatro. Y ya identifiqué una variable cualitativa, tiene que ser la proporción. Ubico en la teoría la distribución de la proporción muestral. Según la teoría tiene esta distribución, una distribución normal donde el parámetro es P y la desviación estándar de la distribución muestral de la proporción es la raíz cuadrada del parámetro por su complemento entre ellos. ¿Sí? En algunas bibliografías, también en los materiales le ponen el pi. El pi es equivalente al P mayúsculo, porque una cosa es el P raya, o P sombrerito también le llaman, es el P muestral que sale de la muestra. Entonces el P mayúscula es la población y el P que sale de la población. Luego sencillamente reemplazo. Mi P, según mis datos, el único que te dan sería 0.54, lo expreso en proporción. Y acá, para la desviación estándar de igual manera, desarrollo y obtengo 0.6. Esta es la distribución muestral de la proporción muestra. Y acá me pide que haga un cálculo. La probabilidad de que el porcentaje de los residentes de la muestra estén a favor de la construcción del teatro sea mayor a 55%. Entonces formalizo esta expresión. Aquí está. Voy a hallar la probabilidad que la proporción muestral, proporción de la muestra, dice, por eso P raya, sea mayor a 0.55. Entonces procedo a hacer el proceso de estandarización, ¿cierto? Al P raya le quito el parámetro, en este caso el P mayúscula, y lo divido entre la desviación estándar de la proporción muestral, que ya había calculado anteriormente. Originalmente P raya, acá tengo las cantidades 0.55 menos el P mayúscula 0.54 y la desviación estándar de la distribución muestral de la proporción es 0.015, que hemos encontrado. Luego es operativo. Toda esta expresión, Una lado consulta, izquierdo, una consulta. te escucho, Edward. Entonces, no, ahí este 0.15 no se redondea porque a mí sale 0.16, tipo considerado. Puede ser, sí. Yo cojo 3 decimales. Ahí va a variar un poquito los decimales. Porque a mí sale 0.01576. Entonces yo consideraba Sí, 0.16. ¿Ya? Pero yo, por sugerencia, no redondeo, cojo 3 decimales sin redondear. ¿Ya? Que a veces infla también. Pero si lo redondea, tampoco no está mal. ¿Ya? Acá va a salir un poquito más alto. Pero no hay mucha variación en la respuesta. Luego toda esta expresión de la izquierda se transforma en una variable estandarizada, revisa la teoría, es z, y toda esta expresión desarrolla y me sale 0.06. Busco la probabilidad, pero aquí no puedo buscar directamente, ojo, en la tabla. ¿Ya? No puedo buscar porque tanto el Excel como la tabla física buscan acumular. Entonces tengo que usar un proceso de conversión de tal manera que utilice la probabilidad acumulada. La probabilidad acumulada es cuando tiene la expresión menor o menor o igual. Es esta de acá. Entonces aplico, eso lo han hecho en el ciclo anterior, que es el de las probabilidades, cálculo de distribución normal, ¿cierto? Y esto de rojo lo hallamos con la expresión, aquí está, inversa distribución normal estándar. Hemos visto en la clase. Efectúo la diferencia y la respuesta es 0.55. ¿Listo? Y esa sería mi respuesta. Ahí está, ahí lo tienen para que lo veas. El reto 2 habla sobre un metal, dice, que se produce por lo común mediante un proceso estándar. Se desarrolla un nuevo proceso en el que se añade una aleación a la producción del metal. Los fabricantes se encuentran interesados en estimar la verdadera diferencia entre las tensiones de ruptura de los metales producidos por los dos procesos. Un proceso es el proceso estándar, o sea, el que ya se viene trabajando para ver la resistencia del metal respecto a la tensión de ruptura. Y el otro proceso es un proceso nuevo, un proceso innovador, que también mide la tensión de ruptura en el metal. Muy bien, ahí tienen las mediciones, han tomado 6 ejemplares, ¿no? Es un trabajo experimental, obviamente no hay las muestras, no tienen que ser muy altas porque están experimentando recién. Y acá tenemos las cantidades. Y de acuerdo a eso, dice, se supone que el muestreo se lleva a cabo en 2 distribuciones normales, independientes y con varianzas homogéneas. Es una palabrita clave. Entonces se sugiere acá, lo primero para saber cuál de las distribuciones muestrales voy a hacer es identificar, primeramente, cuántas variables tengo. Primera variable es la tensión de la ruptura del metal con el proceso estándar. Y la segunda variable es la tensión de ruptura del metal con el proceso neutro. Obviamente, como vemos acá, las mediciones son valores cuantitativos. Están medidos en
Por acá dice en kilómetros, por acá está. Creo que sea, aquí está, este no ha salido. En kilómetros sobre centímetro cuadrado. Muy bien, entonces identifiqué mis variables y obviamente son cuantitativas. Acá lo estoy mirando. Innegable que me digan que no. Por lo visto hay dos variables también, porque son dos procesos distintos, ¿ok? Entonces lo que va a ajustar acá es la diferencia de medias. ¿Listo? Luego me solicita que obtener la probabilidad de que el proceso nuevo supere la tensión promedio de ruptura del metal en 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Al proceso estándar. O sea, el proceso nuevo va primero menos el proceso estándar. Por eso acá le pongo promedio del nuevo menos promedio del estándar, supere mayor a 5, ¿cierto? Y voy a calcular esa probabilidad. Ahora tengo que irme a la distribución muestral de la diferencia de medias. Pero acá hay un detalle. Aquí ese tema era bien grande, ¿se acuerdan? Acá está, había varios indicadores. Cuando la varianza era conocida, la varianza era desconocida homogénea y desconocida heterogénea. Entonces, en este caso, como me menciona el ejercicio, estoy frente a varianzas homogéneas. Y obviamente los datos de acá se seleccionaron 6 ejemplares. Ahí está. Pues tienen que ser muestras. Muestra pequeña. Entonces, por lo tanto, tendría que usar esta fórmula. En este caso, diferencia de medias, varianza desconocida y a la vez homogénea. Tiene esta forma para hacer la estandarización. Y esto va a ser una T. O sea, le demuestra donde sus grados de libertad va a ser la suma de los tamaños de muestra menos 2. Y sencillamente continúa el mismo proceso analógico de la estandarización. Acá al lado izquierdo, a estos estimadores, le voy a restar los parámetros. ¿Quiénes son los parámetros? El promedio del proceso nuevo menos el promedio del proceso estándar. Y lo divido entre estas desviaciones. Desviación estándar de la diferencia de medias, que es todo este espacio. Acá. Y todo eso se transforma en una T. Acá dice, y acá hago con las cantidades. 5 queda, efectúo las diferencias de los promedios. ¿Y de dónde salen estos valores? De los promedios de los datos que te dan. Ahí está. Lo puedes sacar con calculadora o yo uso la función más promedio. Y luego las varianzas queremos, porque está ese cuadrado, mira, en los cálculos. Te conviene sacar varianza. ¿Y de dónde salen esos datos? Sencillamente de estos mismos datos. Saco la varianza. O sea, ya sabes sacar la varianza, eso lo han hecho el curso anterior. O si no, usa la función marvar.es. Ahí está. Varianza.es. Tanto para el proceso nuevo como el proceso que está. Listo. Ahí, esto es operativo. Primero hay que hallar el SP. El SP lo hallan con esta expresión porque el SP entra en la raíz. Entre la raíz. Y todo esto es operativo. Al finalizar, queda toda esta probabilidad, este cálculo, 0.41. Pero tiene el signo mayor. Y el Excel y la tabla trabaja solamente a nivel acumulado. Entonces tengo que convertir. Y 1 menos la probabilidad de que el valor de la T sea menor a 0.4195. ¿Listo? Ese valor de que sea menor es este cálculo de probabilidades. Y por acá lo hallado. Si quiero revisar cómo hallo, distribución T.E. Ingreso la sintaxis. Efectúo la diferencia y este sería mi respuesta. Comparto este archivo en semana 2, que es lo que corresponde. Eso nos faltó revisar. Bien, ahí lo dejo para que lo revise. Y lo vuelvan a trabajar, porque si yo no lo entendí, entonces se queda como ya está desarrollado, eso es lo bueno, entonces lo puede replicar. ¿No es cierto? Lo puede replicar y ahí ve dónde se está equivocando. Porque lo que queremos es rapidez en los ejercicios. El examen es 90 minutos. 90 minutos para 5 preguntas. Saque su cuenta cuánto sería un estimado por pregunta. Si yo me demoro, a ver, si yo me demoro 1 hora por pregunta, no le va a alcanzar el tiempo. ¿Ya? Saque sus conclusiones. Docente, bueno, yo envié Dime, Ricardo. mi archivo en Excel, lo envié al grupo, pero Ya. estaba mirándolo ahí con mi teléfono y ¿Sí? solamente tengo una inquietud nada más como Dime. para... A usted le sale positivo, bueno, el valor, por eso a No, ahí mí era negativo, creo. es Ahí me negativo, equivoqué. porque como es negativo me sale a mí 0.3392 y me queda Ya, vamos a 66. ver. Ese sale negativo, me parece. Sí, Ah, acá sale, negativo, acá yo me he equivocado en menos, digitar. ¿Ya lo borré? Aquí está, menos. menos. Y con ese menos le sale 0.3392. Si usted lo hace en su... Vamos a hacerlo por acá. Si Hasta usted, menos. Ah, no, el cálculo sí está bien. bueno, al cálculo T Sí, está al 0.4195. valor menos 0.41, está bien. Me sale, a ver, El cálculo está bien. pasa que no El lo puedo. signo no me faltó. Me falta, bueno, a mí me sale 0,66, ¿no? Bueno, Ya, pero va por ahí. por ahí, ¿no? Sí. Dice,
Ya, pero pasa que el valor en mí me sale 0.3392 y ustedes Tú estás 0.30. haciéndolo con tabla, No, no, con el Excel. con el Excel también. Y no sé Tal qué me... vez aquí por un decimal más sale un poquito, pero va por ahí, Ricardo. No, El anterior, no hay la mucho propuesta, sesgo. sí hay un error que tuve nada más. Bueno, sí, un ligero puede ser fatal, pero sí ya lo Sí, corregiría. pero Está hay bien. que ver. A ver, acá definitivamente depende de cuántos decimales ingresen y de cómo hacen el cálculo, ¿sí? Por eso Mm, le digo lo ideal más, mientras 3 decimales, más precisa la respuesta. Vamos a suponer que cuando yo estoy haciendo mi ejercicio del examen, vamos a suponer que esta es la respuesta correcta, es la respuesta que va a pasar en la solución. Si usted trabaja, por ejemplo, hizo el cálculo también y me sale 0.66, como dice su compañero, está por ahí, mire. Yo lo voy a considerar. Si obviamente el procedimiento tiene lógica y todo. Porque se revisa. Acá no hay que yo reviso de la respuesta nada más, porque si no sería un examen para marcar. ¿Ya? Acá reviso el desarrollo y el desarrollo cuenta, tiene que ser un desarrollo ordenado. Pero ¿qué pasa si otro joven hizo su cálculo, todo, y le sale, por ejemplo, 0. Por decir 85? Ya la diferencia es demasiado. Hay que ver cómo está su procedimiento y depende de qué tan consistente esté para hacerle valer parcialmente su respuesta. Pero acá la diferencia, miren, es demasiado. Acá sí es muy poco que se puede hacer valer. ¿Ya? está Porque mal. no es... Sí, Ricardo, Gracias, dime. gracias, Cindy, gracias. Sí, acá va a ser un poco difícil que salgan, pues no es un curso de, por ejemplo, que suman, que sale 2, 4, porque a veces la gente piensa así, de que va a salir valores exactos. Acá son cálculos recursivos, es decir, calculo, por ejemplo, el SP me trae en la fórmula y va a botar otro cálculo. Y ese cálculo sirve para calcular la probabilidad, o sea, es otro cálculo, y depende de cuántos valores les ingresen. Y entonces, por eso, mientras más decimales le coloquen, yo creo que 3, sin redondear, va a botar un valor más exacto. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Si el joven coloca un dígito, o sea, un decimal, porque a veces van poniendo y ese cálculo va jalando para otro, entonces el valor se va inflando y se va alterando demasiado. Y al final la respuesta le sale pues un valor totalmente muy alejado del valor de la respuesta. ¿Ya? Eso también téngalo presente. Yo creo que en ingeniería ya no hay mucho ese problema, pero en los cursos de letras, en las carreras de letras, mucho cometen ese error. Pues, y a veces hasta ni le ponen los decimales. Entonces ese valor va jalando, entonces van inflando el valor y llegan a otro valor totalmente pues incoherente al valor de la solución. Bien, jóvenes, entonces ya yo cierro distribuciones muestrales y vamos a pasar netamente a la parte de los intervalos de confianza. ¿Alguna vez han escuchado lo que es un intervalo de confianza? ¿Tienen alguna idea? ¿No? ¿Han escuchado la palabra estimación? Porque en inferencia estadística mucho hablamos de la estimación. Yo estimo el costo de tal, por ejemplo, de un terreno en tanto. Cuando Una entran a robar, aproximación. por ahí vamos. Cuando entran a robar, ¿no dice? Las pérdidas por el robo se estiman en tanto. ¿Sí? Eso es lo que siempre dice. Por ahí su compañero dice una aproximación. Es un cálculo somero, que no es un cálculo exacto, porque el cálculo exacto, por ejemplo, en el caso de un robo, pues hay que ver, ¿sí? Los dueños sabrán que les han robado y de acuerdo a eso tiene un valor, ¿sí? Y suman todo eso lo que les han robado y sale un valor exacto. ¿Ya? Pero una estimación es un valor supuesto. Puedo decir, bueno, me robaron tanto. Es una estimación. Algo también pasa así con las estimaciones de los intervalos de confianza. Pero el detalle es que están en intervalo. O sea, habrá un límite inferior y un límite superior. Muy bien. Vamos a escuchar entonces el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante conoce los principales conceptos y tipos de estimación, así como también los principales conceptos del intervalo de confianza media y los cálculos correspondientes para poder aplicarlos en campo profesional o en la investigación. En esta primera sesión solamente vamos a trabajar el intervalo de confianza para la media. Ya, eso lo voy a hacer al detalle porque de ahí el cálculo se replica nomás para los otros parámetros, obviamente con sus respectivas distribuciones de probabilidad. Ese es el ley. Bien, entonces vamos a ver. Bueno, vamos a empezar. En inferencia estadística, ya empezamos a ver la primera técnica de la inferencia estadística, que es la estimación. ¿Okay? Y hay métodos de estimación. Ojo, nosotros sabemos que los parámetros en la práctica no se conocen, porque para conocer un parámetro necesito tener todo encuestado, perdón, hacer el estudio a toda la población. Por ejemplo, en el caso de los censos. A ver los audios, César. César, por favor. Ya está. Bien, como les decía, cuando se trabaja en la práctica,
el valor de el parámetro es desconocido, porque para conocer el parámetro tengo que trabajar con toda la población. En la práctica, nosotros sacamos de la población, sacamos una muestra, obviamente representativa y probabilística, con un buen muestreo. Y ese resultado que yo voy a obtener va a poder ser inferido para toda mi población. Obviamente asociado a un determinado margen de error. En este caso le vamos a llamar el nivel de confianza, que es la certeza que yo le estoy dando a esa persona que confía en mí para que le haga el cálculo. Le voy a decir, créeme, porque está con un 95% de confianza. Si le quiero aumentar más confianza, le puedo decir 99% de confianza. Y hay bastante confianza. Dentro de los métodos de estimación tengo la estimación puntual y la estimación interval. La estimación puntual ustedes la han hecho en el curso anterior. ¿Quién no ha calculado un promedio, por ejemplo? Todos han calculado un promedio. ¿Y por qué se le llama puntual? Porque el cálculo arroja un valor único. Por ejemplo, vamos a encuestar a las personas que se encuentran trabajando y les preguntamos cuántas horas trabajan. Entonces le preguntamos, nos dicen las horas y hacemos el promedio. ¿Vale? Calculamos y vamos a decir que las horas trabajadas, ¿sí?, es, por ejemplo, 10 horas en promedio. Es un valor puntual. Y la estimación interválica, como su nombre lo dice, es aquella estimación que está dada en un intervalo. Es decir, hay un límite inferior y hay un límite superior. Y a esa estimación yo le voy a añadir un grado de confianza para que sea creíble, porque, ojo, lo que salió pues de la muestra no puede ser igual a lo que salió de la población. Obviamente hay un margen de error, debe haber un margen. Y ese margen nosotros tratamos de que sea lo más pequeño posible. ¿Ya? Y por eso le añado la confianza. Aquí están los parámetros. Ojo, estos son los parámetros que salen de la población. Vamos a estudiar, para empezar, el de acá. Es el promedio poblacional. ¿Quién es su estimador? El X-RANK. También vamos a estudiar otros más también. Proporción poblacional, su estimador, proporción muestral. Desviación estándar poblacional, desviación estándar muestra. ¿Ya? Es para recordar. Bien, vamos a ver cómo se hace la estimación puntual. En este caso estamos presentando de la población de estaturas de los estudiantes de la UTP del año 2017, se ha extraído una muestra de 8 alumnos nada más, y se les registra sus estaturas. Quiero hallar el estimador puntual de la media. Entonces, ¿cómo hallo? Sencillamente sumo las estaturas y las divido entre 8. Ese resultado me sale 1.56. ¿Ok? Y esa sería mi estimación puntual. Ahora, si yo voy a hacer una estimación interválica, ¿ok?, obviamente esa estimación interválica estará en un intervalo. Y acá yo puedo observar, miren, en una tabla normal, que todos esos valores grandes van a tender a una distribución normal. Aquí yo estoy, lo que está pintado, el área que está pintado, en este caso el 95%, corresponde al nivel de confianza que yo le estoy dando a la persona, bueno, que me dice y que haga ese cálculo. Yo le doy la certeza que mis resultados tienen una confianza de credibilidad de un 95%. Acá va a haber un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, en el caso de la cantidad de horas que trabaja una persona acá en Perú actualmente, ¿ya? Hago mi encuesta, ¿cierto? Les pregunto cuántas horas trabaja. Luego, construyo mi intervalo, ya vamos a aprender cómo hacerlo en esta sesión. Y una vez que ya construyo mi intervalo, ojo, yo puedo decir que la cantidad de horas promedio que trabaja un peruano se encuentra entre 7 horas y 11 horas al día. Y créeme, porque te aseguro con una confianza del 95%. Listo. Aquí está la explicación de un intervalo de confianza. Dada un tema de investigación, un motivo de investigación, ¿okay?, podemos ver que puede haber varios investigadores que seleccionen muestras. Por ejemplo, para ese estudio, ¿sí?, porque alguien se le ocurrió, decía, los peruanos trabajamos, lo vamos a ver en test de hipótesis, los peruanos trabajamos más de 8 horas los peruanos trabajamos 8 horas al día. Y alguien dijo, ¿es verdad eso? ¿Los peruanos trabajamos más de 8 horas al día? Entonces se puso a corroborar sus datos. Su tema de investigación son la cantidad de horas que trabajan los peruanos, ¿ok? Y obviamente, si un investigador toma su muestra aleatoria, obviamente, representativa, probabilística, todo, va a determinar su intervalo de confianza y va a tener un límite inferior por acá y un límite superior por acá. Otro investigador hace lo mismo también. ¿Y por qué los intervalos van a salir diferentes? Porque las muestras son diferentes. Pero si yo te estoy dando un 95% de confianza, significa que de 100 muestras que se han tomado, 100 investigadores, obviamente cada uno tomó su muestra de manera independiente, ¿listo? Hay 5 muestras cuyo intervalo no va a contener el valor del parámetro.
¿Dónde está el parámetro acá? Aquí está. Este es el MU, que es el promedio poblacional. Por ejemplo, esta primera muestra sí está contenido el valor de MU. Aquí está, casi justo al límite. Esta segunda también, la tercera también, la cuarta también, la quinta también, pero esta de acá, la sexta, no. El parámetro está acá y está fuera sus límites del intervalo. ¿Ok? En la gran parte sí va a contener el valor del parámetro, que es justo lo que esperamos. Pero también va a haber un porcentaje que no. ¿Ya? O sea, mientras más confianza tengas, el intervalo va a ser más amplio y por lo tanto va a haber más certeza de que contenga el valor del par. Luego, los niveles de confianza que vamos a emplear son a partir de 90 a 99. Y en ese rango usted puede jugar. Obviamente, si quiere darle más confianza a sus resultados en su investigación, pues se sugiere que opte por niveles de confianza más altos, ¿sí? Como 98, 90. Si quiere bajos, usará esto, ¿sí? Menores a 90 no existen niveles de confianza. Franco, te escucho. O sea, con eso de nivel de confianza es que si se elige desde el 90% sería entre seguro y hasta el 99% que es más seguro todavía, ¿cierto? Claro. Hay más seguridad en tu resultado. Ah, entonces más seguro y más conforme, Claro. ¿cierto? Pero el Vale. estándar es 95, al menos en estudios comerciales, 95. En estudios, por ejemplo, de laboratorio, donde se requiere, están haciendo investigaciones, al menos que ponen en juego la salud, ¿no es cierto? Debes tener confianzas altas, ¿no? Por lo general, en estudios comerciales, 95%. Y a veces uno se ve obligado a bajar la confianza por motivos presupuestales. En el caso de los tamaños de muestra, ese es porque hacemos evidentemente nos obligan para que baje el tamaño, ¿sí? Porque cada impuesto tiene un costo, ¿sí? Ahora, la anotación del nivel de confianza, porque en sí estos niveles de confianza son probabilidades. Aquí está, mire, ese 95%, miren 0,95 en una curva normal es el área bajo la curva. Y está calibrado y sesgado en esta distribución normal en el centro, ¿listo? Es una probabilidad. Toda área bajo la curva es una probabilidad. Y el complemento, estas áreas rosadas, ojo, son lo contrario que se le llama el nivel de significancia. Y se lo denota por alfa. Si esto es 1 menos alfa, esto es alfa. ¿Vale? Lo contrario, complemento. Porque la suma del nivel de confianza más el nivel de significancia es 1. Y 1 en probabilidad es toda el área bajo la. Pero ¿qué pasa? Solamente este nivel de significancia es único. Pero en el caso de los intervalos de confianza, tengo dos niveles. Acá hay un pedacito, un excedente y acá hay otro. Por eso se parten dos. Por eso ven alfa medios a un lado, alfa medios al otro lado. ¿Listo? Y acá, sencillamente, si toda esta área de celeste vale 0,95, este valor de alfa medios tiene que valer 0,025 y al otro lado también 0,025. Para que sumen 0,025 más 0,95 más 0,95 y todo va a ser 1. ¿Listo? Los valores que cortan el eje X acá, para una distribución normal, en este caso es 1,96, se hallan por la tabla normal, como ya hemos indicado, para los ejercicios anteriores. En el muestreo lo hemos visto, en distribución muestral también lo hemos visto cómo calcular. Muy bien, entonces vamos a empezar calculando el intervalo de confianza para la media, pero cuando la varianza es conocida, ¿no? Y algo muy importante, ¿para qué me sirve el cálculo de estos intervalos de confianza? A veces cuando yo hago las estimaciones, ojo, si yo le doy la estimación puntual, a veces, por ejemplo, bueno, y me dicen, ¿cuánto vamos a ganar en el mes? ¿Cuánto vamos a vender? Bueno, yo puedo decir la estimación, vamos a vender, por decir, 5.000 soles. Ya es lo que vamos a vender en el mes. Esa es nuestra ganancia mensual. Pero cuando acaba el mes y sacamos nuestros cálculos, ¿ok? Pudo ser menos. Tal vez fue 4.800 o tal vez fue más, no sé. Entonces dicen, te equivocaste, porque es una estimación puntual, ¿ok? Hay más riesgo, pues, porque puntual es un valor único nada más. En cambio, si yo la estimación lo doy a nivel de intervalo, hay más certeza en mi resultado. Yo te digo, este mes vamos a ganar entre 400 y 600, entonces ya está en ese intervalo. Y al final de mes hacemos el cotejo y, bueno, salió 5.200. Ah, ya está dentro del intervalo, ¿no? Entonces, si yo doy mi estimación de manera interválica, pues hay más certeza del resultado que voy a dar. En cambio, si lo doy puntual, lo más probable es que falle, porque va a ser bien difícil que salga ese valor único ahí. Entonces, ese es el objetivo de poder trabajar o hacer el cálculo de un intervalo de confianza, ¿eh? Tener menos probabilidad de error cuando yo hago la estimación. Empezamos entonces. Voy a empezar trabajando el intervalo de confianza para la media poblacional, pero primero cuando la varianza es conocida.
¿Qué significa eso, la varianza conocida? Que solamente la varianza en mi conjunto de datos fue extraída de una población. ¿Listo? Todo intervalo de confianza se lo va a construir de la siguiente manera. El estimador más menos el error. ¿Ok? ¿Y quién es el estimador de la media muestral? Porque el parámetro es el mu, la estimación es el xray. ¿Ok? Y luego, este error va a ser igual al valor asociado, en este caso la tabla normal, multiplicado por la desviación estándar de la media muestral, ya que he copiado la distribución muestral de la media que vimos en la clase anterior. Esta es la desviación estándar. Todo intervalo de confianza se confecciona o se construye de la siguiente manera. Su estimación más o menos el error. ¿Y quién es el error? El valor asociado a la tabla normal o a la tabla T, según sea el caso, multiplicado por la desviación estándar de la distribución muestral de ese parámetro. ¿Sí? En este caso de la media poblacional, obviamente con varianza conocida. ¿Listo? Y procedo a trabajar. Ahora, toda esta expresión de acá se le llama el error, lo que está en corchete verde. El error también se lo denota la distancia en valor absoluto que hay desde el parámetro al estimado. Y de esta fórmula de acá sale el tamaño de muestra que nosotros vimos la primera sesión, cuando iba a calcular el tamaño de muestra, mi variable la cuantitativa, y no conozco el tamaño poblacional. Sencillamente es despeje, porque de esta expresión de acá, despejo el n, y sale la fórmula en tamaño de muestra. Si quieren, luego esto. Vamos a ver un ejemplo. Algo se me ha pegado, pero un fabricante produce focos que tienen un promedio de vida de distribución normal y una desviación estándar de 40 horas. Si una muestra de 30 focos tiene una vida promedio de 780 horas, primero voy a encontrar el intervalo de confianza del 95% para la media de la población de todos los focos que produce la empresa. Muy bien, vamos a ver la parte A. Primero voy a identificar la variable. Tiempo de vida de los focos fabricados. Me dice que el ejercicio, que esto sigue una distribución. No. Ojo, una variable cuantitativa. El tiempo de vida, obviamente, es cuantitativa. ¿Cuánto dura el foco? El tiempo de vida del foco es el cuánto desde que lo prendes al foco hasta que se quede. 700 horas, 800 horas, 750 horas, etc. Cuantitativo, ¿ya? Entonces, acá el parámetro que amerita es el promedio poblacional. Una variable cuantitativa. ¿Okay? Muy bien. Esta es la fórmula para poder hallar y necesito extraer los datos. Me menciona el ejercicio que tiene 30 focos en inspección. El valor promedio es 780 y además me menciona el ejercicio por acá. ¿Dónde está la desviación estándar? Aquí está. Un fabricante cuyos focos tienen un promedio de vida de distribución normal y una desviación estándar de 40 horas. En este caso, se asume, como dice que sale la distribución normal, se asume a que es población. ¿Ya? Pero en los exámenes se voy a indicar bien esto, porque usted todavía no sabe reconocer. Y hay ciertos tips que ya nosotros que tenemos más experiencia sabemos. A veces cuando mencionan estudios anteriores también, estudios anteriores están relacionados a estudios de la población, ¿eh? Que han sido ya obtenidos con anticipación, pero no son muestrales, son poblacionales. Entonces, esa desviación estándar da a entender el ejercicio que sale de la población. Entonces, como mi desviación estándar salió de la población, entonces voy a trabajar con distribución normal. Muy bien, acá identifico la fórmula, ya los datos los he sacado un costadito y reemplazo. Este valor de Z, ojo, nosotros ya sabemos calcularlo. Hemos trabajado, o bien lo hace con tabla normal, o bien lo hace con la función de x. ¿Ya? Acá dice Z1 menos alfa medios. Pero el nivel de confianza que solicitan es 95. Esa es la confianza. 1 menos alfa es 0.95. Despejan alfa y va a quedar 0.05. Luego desarrolla esta expresión y sale una probabilidad acumulada de Z 0.975. Busca en la tabla o en el Excel y sale el valor de 1.96. Ese es el valor que va. ¿Listo? Como el límite inferior sale con el signo menos, perdón, sale el límite inferior, con el signo más sale el límite superior. ¿Listo? Y ya tengo mi intervalo de confianza. Y ojo, está en función al parámetro. Por eso en la redacción se redacta, el estándar para redactar es el siguiente. Empiezo con el nivel de confianza. En este caso, con un nivel de confianza del 95%, el tiempo de vida promedio de todos los focos. ¿Y por qué pongo todos los focos? Porque está referido el valor del parámetro. ¿Okay? Está comprendido entre tanto y tanto. ¿Sí? Y obviamente en la unidad de medida de esa variable. Obviamente son horas. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente. Parte B me dice qué tan grande se requiere que sea una muestra. Si se desea una confianza del 95%, es ejercicio de muestreo.
pero está vinculado, el tamaño de muestra está vinculado a intervalos de confianza. Si se quiere una confianza del 95% de la media poblacional y que esté dentro de las 10 horas del promedio real. Vamos a, primeramente acá, bueno, acá han empezado con el error, pero como dice qué tan grande quiere, entonces hablando de tamaño, ¿ya? El nivel de confianza del 95% ya lo tienes, 1.96, la varianza también lo tienes 40, el tamaño de muestra lo vamos a hallar. Y necesito el error, ¿ok? Y el error, ¿cómo lo calculo? Con esta expresión, miren, esto de verdecito es el error. O sea, multiplicando el nivel de confianza por la desviación estándar de la media muestra. Acá ya lo han hecho directo, creo, ¿no? Acá le han dado otra forma, pero es la misma. Desarrollan el error y me sale 14.30. Y ese error va a entrar en la fórmula del tamaño, ¿no? De tal manera que al final es una muestra de 3. Listo. En la práctica el error lo fija el investigador por lo general, ¿no? en un proyecto de investigación. Pero acá el objetivo es trabajar intervalos de confianza, ¿ya? Porque en el examen, en la práctica, va a venir según la rúbrica, puro intervalo, cálculo e interpretación del intervalo de confianza. O sea, ahí tienen que centrarse. Veamos el siguiente. Acá hay otro ejercicio también desarrollado y lo revisa. Y veamos ahora el cálculo del intervalo de confianza con varianza desconocida. Intervalo de confianza para la media, perdón, con varianza desconocida. ¿Qué representa o qué significa la varianza desconocida? La varianza desconocida es aquella que ha sido obtenida de una muestra, ¿ya? Y eso es lo que más va a ocurrir en la práctica, ¿no es cierto? Porque en la práctica la varianza conocida es muy raro, pues en teoría nada más, porque en la práctica, pues, si se conoce el parámetro, mejor trabajas con toda la población, ¿no? Entonces trabajamos con muestras, de ahí sacamos el promedio, sacamos la varianza, sacamos el tamaño. Ahora, voy a usar distribución T, tiene mejores resultados cuando tengo un tamaño de muestra menor. ¿Listo? Acá voy a usar la distribución T, que nosotros ya hemos visto en la clase anterior, que era la distribución T. Y como pueden ver acá, mira, mientras aumentan los grados de libertad de una T, se va aparentando, o sea, haciéndose más similar a la distribución normal. Y pocos grados de libertad, la T también es una campana, que ya han exagerado mucho ese contorno verde, eso no es así la distribución T, tiene la forma de campana. ¿Ok? Pero conforme aumenta los grados de libertad, aumenta el tamaño de muestra, la T se asemeja mucho a los valores de la norma. ¿Listo? La distribución T tiene dos parámetros, los grados de libertad y su probabilidad, para buscarlo en la tabla. ¿Ok? Y de acuerdo a eso, le das parámetros y va moldeando las distribuciones. Por ejemplo, el contorno verde, acá tampoco eso no es distribución T, pero bueno, tiene que tener forma de campana. ¿Sí? Aumenta su tamaño de muestra, se va haciéndose cada vez más cercana a la distribución normal. ¿Listo? Veamos un ejercicio. Una compañía utiliza baterías en sus juegos electrónicos, según ellos, dura un promedio de 30 horas. Para confirmar esto se prueba 16 baterías, siendo la media muestral 27.5 horas y desviación estándar 5 horas. Encuentre el intervalo de confianza del 95% para la media. Supongo que la distribución de la duración de las baterías es aproximadamente. Y a veces los jóvenes se confunden porque dicen es normal acá, entonces voy a usar distribución normal, ¿ya? Y se olvidan de ver el tamaño. Hay que estar bien moscas acá. Entonces lo primero que tengo que hacer es identificar qué parámetro voy a trabajar. La duración de la batería. Han medido los tiempos, la duración, ¿sí? En horas. ¿Cuánto dura una batería? Obviamente son cantidades y tiene que ser una variable cuantitativa. Por eso el parámetro que debo trabajar o calcular para el intervalo de confianza es el promedio población. Pero acá el detalle está en cuando saco los datos, es que tengo un tamaño de muestra pequeño y además la desviación estándar salió de la muestra. Y alguien dirá, ¿y cómo sabe? Usted tiene que leer el contexto. Me dice que se tomó la muestra de 16 baterías, siendo, o sea, se entiende en el contexto que de esas 16 baterías se determinó un promedio de duración de la batería de 27.5 horas y una desviación estándar, obviamente, de la muestra. Eso es lo que se entiende al leer el ejercicio. Y la desviación estándar fue de 5 horas. ¿Sí? Entonces yo ya sé que mi desviación estándar salió de la muestra. Por lo tanto, voy a usar una distribución T. Y la fórmula es tal cual a la anterior, el único detalle es que cambia la notación. Aquí era sigma en el anterior, ahora es S, porque esa es desviación estándar muestral. Y antes era Z, y ahora es T. ¿Ok? O sea, voy a trabajar con tabla. Luego identifico mis datos, reemplazo, y obtengo un intervalo de confianza de 24.8 a 30.16. No creo que haya problemas para trabajar, y voy a hacer un ejercicio en Excel también para que vean cómo es el procedimiento, ¿ya? Pero está el
Y la interpretación es importante. Siempre se empieza indicando el nivel de confianza. Con un nivel de confianza del 95%, la vida media de todas las baterías. ¿Y por qué se pone de todas las baterías? Porque está aludido a la población. ¿Ok? Se encuentra entre 24.84 y 30.16 horas. Ese es mi intervalo. Y de esa manera se hace el cálculo del intervalo de confianza. A ver, voy a abrir mi Excel. Un momento, por favor. Vamos. Está en ejercicios dirigidos, sesión 3. A ver, lo primero que hago al abrir el Excel, tengo acá un resumen de lo que vimos de distribuciones muestrales, ¿ok? Porque esto lo vamos a seguir utilizando para saber en qué método estoy. Miren, estoy frente al parámetro promedio poblacional, tengo con varianza conocida y varianza desconocida. Varianza conocida es aquella varianza, solamente la varianza obtenida de la población. Y varianza desconocida es aquella varianza que ha sido obtenida de una muestra. Estoy en este nivel. Luego acá también en el siguiente hoja tengo cómo se ven los intervalos de confianza. Como les decía, mientras más confianza usted le dé a su ejercicio va a haber más certeza, porque abarca casi toda la campana. Y el valor del parámetro, pues hay más probabilidad de que caiga en cualquiera de estos puntos aquí en él. Tiene más certeza. Acá 90 está mal, debe ser un poquito más grande, porque toda la campana vale 1 y 90 está desvirtuado, pero más o menos para que se forme la idea. En conclusión, miren, estoy comparando con el nivel más bajo de confianza, el nivel más alto y el valor intermedio. Mientras tu intervalo de confianza tenga mayor confiabilidad, entonces tu intervalo va a ser más amplio. Miren, está de 27 a 35. Tu intervalo tiene menos confianza, tu intervalo será más angosto, más estrecho, ¿ok? De 29 a 34. Ya, esa es más o menos la conclusión que deben llevar. Y voy a agarrar un ejercicio al azar para poderlo trabajar. O se continúa con el reto. A ver, vamos viendo. Un fabricante de papel para computadora tiene un proceso de producción que opera continuamente a lo largo del turno. Se espera que el papel tenga una media de longitud de 11 pulgadas. De la población de 500 hojas se selecciona una muestra de 25, el cual dio una media para la longitud del papel de 10.9 pulgadas. Se sabe que la desviación estándar poblacional es de 0.02. Sabiendo que la longitud de estas hojas tiene una distribución normal, utilice el nivel de confianza al 99% para construir obviamente este intervalo. Primero voy a calcular el intervalo de confianza. Muy bien, voy a identificar mi variable en estudio. Acá me habla de La longitud de todos los papeles. Digo, longitud, la longitud del papel de computador. Ahí está. Obviamente la longitud, miren, se mide en pulgadas. Bueno, ahí está, ese es el dato que da. Eso tiene que ser cuantitativo. ¿Listo? Una variable cuantitativa, el parámetro que cae como anillo al dedo es el promedio poblacional, o sea, el MU. Y eso va a estar presente en la construcción del intervalo. Luego vamos a sacar los datos. Me habla que toman una muestra de 25 hojas, N25. Listo. ¿Qué más? De la población de 500 se selecciona una muestra de 25 hojas, el cual dio una media de 10.9 pulgadas. Está un promedio muestral de 10.9 pulgadas. Además, se sabe, dice esta parte es importante, que la desviación estándar poblacional es de 0.02, o sea, de todos los 500 hojas de papel. Es desviación estándar poblacional, 0.02. Listo. Entonces, esta es una conocida, varianza conocida o desviación estándar conocida. ¿Por qué? Porque salió de la población, según el enunciado del ejercicio, porque el alumno también pregunta, ¿y cómo sé si es de la población o de la muestra? Lo único que tiene que saber es el ejercicio. Tiene que leer bien el ejercicio para saber eso. menos 25, ¿no? Menos 30. Muy bien, sí. Entonces, como sé que la desviación estándar es conocida, voy a trabajar con tabla normal. ¿Listo? Aquí está la fórmula del intervalo. Acá le he puesto más menos para ahorrar espacio. Ya saben que con el menos, límite inferior, con el más, límite superior. Y acá solamente reemplazo. No hay otra que hacer. Reemplazo los valores ya los tengo indicados por acá, ¿cierto? Y acá el valor de Z. El valor de Z, miren, tiene este valor de probabilidad, 1 menos alfa medio. Pero alguien dirá, ¿quién es alfa? Alfa es el complemento de la confianza. Si tu confianza es del 99%, que es lo que pide el ejercicio, el alfa tendrá que ser 0.01. ¿Ok?
Entonces yo voy a desarrollar. Si quieren lo hacemos por acá. Parece que sí lo he hecho en muestreo, pero vamos a volver a hacerlo. Y lo copio directo, ¿no? Vamos acá. Partimos de esta expresión, bajo acá. Entonces mi alfa ya determiné que vale 0.0. 0.0. Y luego desarrollo el paréntesis. Desarrollo este paréntesis y me sale 0.995. 0.995. Listo. Voy a buscar entonces la probabilidad acumulada. ¿Y con qué función lo hago? Con la inversa normal estándar. Miren, voy a jalar la función más inversa, punto normal estándar. Y sigo la sintaxis. Le pide ingrese la probabilidad. La probabilidad es de 0.995 y sale ese valor. Ahí lo he puesto de amarillito. Y ese es el valor que va. Acá. Todo esto es operativo. Y determino que la longitud media de todos los papeles de computadora está comprendido entre 10.89 y 10.90 pulgadas. ¿Listo? Ah, no, este no es, debe ser de otro, ¿no? Ahí está. Si quisiera graficar el intervalo, miren, es una distribución normal. Acá tengo mi punto de corte. Como es 99% de probabilidad, tiene que ser casi toda la campana. Pues acá está, aquí está. Este es mi límite inferior, aquí será mi límite superior. Y toda esta área central es 99% de la probabilidad, y que es bastante, casi toda la campana. Entonces lo pinta más bonito. Toda esa área de verde vale 99%. ¿Está? Y acá estará mi límite inferior, que en este caso es de 10.89. Y por acá estará 10.9. Listo, esa sería la representación. Ya hice el cálculo, ahora vamos a interpretar. Miren, si ustedes son observadores, acá está el parámetro alude a la población. Y alguien dirá, pero yo he trabajado con muestras. Claro, yo no he trabajado con muestras, pero al estar asociado al nivel de confianza, entonces ese resultado te voy a decir, mire, créeme, porque yo te estoy ofreciendo una confianza en mi resultado de que esta longitud del tamaño del papel, longitud del papel de computadora, está entre estos valores con un 99% de confianza. Créeme, esa es la confianza que yo garantizo en mi resultado. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago la interpretación, voy a decir con un 99% de confianza, Pablo, te escucho. Profesora, ¿qué tal? Sobre la Z que saca 0.95 en la tabla, pero en la tabla estándar yo la saco y sale más o menos, si la veo físicamente, 2.6, 2.6.0, por hacer. 2.576 me parece que es el valor que da. Queda por ahí también. Bueno, yo acá estoy viendo la tabla y saco si la saco 0.995, 0, sale 2.5, 2.58. 2.58, pero sale por ahí. 2.58. Da por ahí, mira, si lo redondeamos. Ojo, el intervalo va a salir acá una pequeña variación, ¿no? Pero da por ahí, ¿ya? Se sugiere que use el Excel. Bueno, es sugerente, ya depende de gusto, ¿ya? Pero yo no lo voy a poner mal porque usted me va a poner en su examen cuánto sale su valor de Z, qué valores están entrando a la Excel fórmula. a mano, Edward, el examen va a ser con Excel o con a mano. puede ayudarse el Excel y luego transcribe. O sea, la respuesta va a ser en Excel o a mano. Esa es mi pregunta, ¿no? Manuales, Excel todo y es manual. el examen. Yo les voy a mandar un desarrollo, ¿ya? De este ejercicio lo voy a hacer a mano para que usted vea qué necesito ver yo en su desarrollo, ¿ya? Le voy a mandar al grupo de WhatsApp para que esté preparado para el examen. ¿Listo? Claro, porque estamos en Excel, cuando se ve el examen vamos a estar volando. Claro, o sea, desarrolla en Excel lo que necesite, pues, por ejemplo, los valores de la tabla. El cálculo o bien lo hace en calculadora o si quiere en Excel y ya. Y todo lo demás transcribe a su hoja de papel con su interpretación. ¿Listo? A ver, entonces seguimos. Con un 99% de confianza, la longitud media de todos los papeles, de computadora, por ejemplo, papeles de computadora, para computadora, de todos los papeles para computadora, está 10.89 y 10.9 pulgadas. Esa sería entonces mi interpretación. Acá la clave es que se evidencie la confianza. O sea, con qué confianza está trabajando, cuál es el nivel.
Luego se ponga el nombre de la variable y se aluda en función al parámetro. En este caso, longitud media de todos los papeles. Al poner todo, estoy aludiendo a mi población y pongo el nombre de la variable, ¿cierto? Y luego poner entre cuánto y cuánto fluctúa el intervalo con sus respectivas unidades de medida. Esos son los pasos claves. Los jóvenes inventan diferentes maneras de hacer la redacción y ponen así, por ejemplo. Ponen con una confianza del 99%, acá pone la media poblacional. Así pone. La media poblacional está entre, y copian los valores. Está entre, yo les pongo esto mal, porque para empezar, ¿la media poblacional de qué? Usted me está describiendo el parámetro, pero el parámetro aludido en función a la variable tiene que poner. En este caso estoy viendo la longitud de los papeles. ¿Hay media poblacional de qué? Y me dice, está igualito, profesora, la solución. Acá tengo que mi punto, acá mis 2 puntos, lo que valga. Mal, ¿ya? Otras personas se olvidan de poner la media. O sea, la media poblacional. Y hacen esto, acá así. Eso también es muy común. Con un 99% de confianza, la longitud media de los papeles, se olvidan esta mágica palabra que alude a la población, se encuentra entre tanto y tanto. ¿Qué está? ¿Por qué? Porque me estás diciendo la longitud media, se supone que es muestral. Yo tengo que indicar en mis desarrollos que está aludido, esa longitud media está aludida a la población. ¿Por qué? Porque este mu representa el valor de población. ¿Okay? Entonces acá estás trabajando con muestra. Usted trabajó con muestra, se quedó con muestra. En la redacción se evidencia eso. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, también está mal. Los chicos pulan que es igualito, dice a este. Igualito, dicen que no han redactado. Así que tenga bastante cuidado porque una palabrita de más o de menos cambia todo el sentido de la expresión. Ya, ahí lo voy a dejar para que lo tenga presente. Con la distribución T, el procedimiento sigue tal cual. El único detalle, y acá la diferencia, o sea, el punto clave es identificar de dónde salió mi desviación estándar. Eso es muy importante en este parágrafo. Si sale de población, trabajaremos con tabla T. Si sale de muestra, trabajaremos con tabla T. Ya. Luego el cálculo es normal, bueno, que en este caso con Z, perdón, si fuera de muestra, tendremos que trabajar con la T. Y la T lo estamos con función, acá inversa punto T, T punto de microcas. ¿Listo? Y acá está el ejercicio y ahí lo he desarrollado inclusive. Ya usted lo coteja. El cálculo, ¿ya? Para T. Y acá tenemos un ejercicio reto. ¿Ya? En estos minutos, antes de las 8, trabaje. Me interesa ahorita el intervalo de confianza. Me interesa saber qué distribución están usando. ¿Ok? Porque en el examen va a venir eso. Pero al menos quiero saber que identifiquen eso. ¿Ya? Ahí lo dejo. Me gustaría formar grupos. ¿Cuántos son? Son 36. Para chequear más o menos cómo están trabajando. Voy a escoger al azar unos 2 grupos, aunque sea, para ver cómo va. ¿Ya? A ver, voy a formar los grupos. Rapidísimo nada más. Habremos encontrado lo que es el promedio Pero de... cuéntanos primero de qué trata el ejercicio para que se ubiquen sus compañeros. El ejercicio nos dice que hay 144 trabajadores, que es aleatorio en una empresa, y presenta una media de 160 soles diarios, en la primera pregunta nos muestra que quiere el 99% de la progresión media de los salarios, y esa acá está, de confianza. Y la otra faltaría sus 10%. A ver. Sacando acá la varianza, el promedio sería 160, la varianza, como acá lo dice, 100, y el número de personas encuestadas. Y hemos sacado lo que es con el promedio y el valor Z que nos han dado con la definición. Y sería un promedio de 158.629 aproximadamente. Ya, a ver. Voy a usar tu desarrollo. ¿Puedes ampliar un poquito, por favor? Eso, un poquito más. Ya, ahí Lo está bien. chico lo amplio. Ahí. Un poquito, ampliar. Ya, a ver, ¿de qué trata el ejercicio? Me mencionan que hay una muestra de 144 trabajadores y me piden que construya el intervalo de confianza del 90% para la media poblacional de los salarios. Me dicen que se tomó una muestra de 144 trabajadores, pero mira, se observó el salario. El salario presenta una media de 160 soles diarios. Y acá dice, la muestra fue extraída de la población normal con varianza 100 soles. ¿Ya? Me voy a centrar en el intervalo de confianza.
Muy bien, sus compañeros han identificado la variable tiene un nombre y se llama salario. Salario de los trabajadores nomás, ese en promedio, ¿ya? Tipo de variable, obviamente el salario es cuantitativo. Al tener una variable cuantitativa, el parámetro correcto es el mu. ¿Listo? Posiciónate, Luis, en variable y borra esa palabra en promedio. Solamente era salario de trabajadores. Salario, no, salario de los trabajadores. Ya, porque a veces los chicos ponen incompleto el salario, pero ¿de quién? De los gerentes, de los trabajadores, ¿ya? Luego, siguiente paso, ya identifiqué, aunque no lo crean, identificando estos 3 pasitos, variable y el parámetro, y ya tengo casi el 80% del ejercicio, porque ya sé, mi mente está, me voy a ir a mu. Voy a ver las fórmulas de intervalo de confianza para mu. Y ahí me topo con varianza conocida y desconocida. El ejercicio me menciona que la varianza de 100 salió de datos poblacionales. Entonces, por lo tanto, me alude que voy a trabajar con una varianza conocida. Y como es conocida la varianza, entonces tengo que usar distribución normal, que es lo que han hecho sus compañeros. Muy bien, han trabajado la distribución, ya tenemos el promedio 160, desviación estándar, ojo, la varianza es 100, pero quiero la desviación estándar, saca raíz, 10, y el tamaño de muestra, 144. Me falta el valor de Z. Como hay ese valor de Z, hay que identificar primero cuánto es el alfa. Y el alfa lo hallo de 1 menos alfa, porque saben que la notación del nivel de confianza es 90%. ¿Ya? De ahí despejo de esa ecuación el alfa y me sale 10%, o 0.10. Luego ingreso acá el valor de alfa 0.10, opero, desarrollo, el paréntesis, y tengo una probabilidad de 0.95. Esa probabilidad de 0.95 lo busco en la tabla, yo lo he buscado en Excel, por eso sale varios dígitos, sale 1.9648. Luego lo demás es operativo, acá sería más menos, Luis, 160 en vez de punto y coma es más menos. Y al final obtienen el intervalo. A ver, ¿cómo han interpretado el intervalo? Con un intervalo del 95, un intervalo de confianza del 90% para la media poblacional de los salarios. ¿Puedes girar más allá todo Luis? A ver, ¿cómo está esa interpretación? No estoy mirando. Disculpe, profesora, que no llegó a terminarse todo el Ya, trabajo. vamos haciéndolo acá, ¿ya? Han calculado el intervalo, a ver, el intervalo entre cuánto y cuánto está. Más abajo lo he visto, los valores, este es. Aquí en vez de poner en el mu, en el penúltimo, en vez de punto y coma es más menos. No, ahí está bien, es más menos. Acá en vez de punto y coma es más menos. Ahí está bien. Pero ojo, primero va el límite inferior. Ahí lo han puesto primero el límite superior. Ya hay que corregir eso. Al contrario. Primero el inferior y después el superior. Me salió, sí, a ver, A ver, más, Eduardo, como les acabo en la calculadora, me salió diferente. ¿cuánto diferente? ¿Cuánto sale tu límite inferior? A ver, 158, 361 ¿Ya? y 161, 639. Ya, pero sale por ahí. Al décimo o al centésimo, por ahí varía. Ya, ¿Ya? Pero no hay variaciones de unidades, a eso me refiero. Porque Ah, si ya. hay variaciones de unidades, ya es grave, o sea, ha cometido un error en cálculo. ¿Ya? Posiblemente hay que ver de dónde viene ese error. ¿Sí? Calculó mal, porque una cosa es identifiqué bien los datos, pero calculé mal. ¿Ya? Pero otra cosa es cuando identifican mal los datos y aparte calculan mal. Es otra cosa. Muy bien. Acá hay que corregir el intervalo. Primero el menor y luego el mayor. Ujú. ¿Ya? 158 a 161. A ver, acá su compañero Arnold pregunta de dónde sale. El ejercicio Arnold menciona que la varianza es 100, ¿no es cierto? Pero en la fórmula no quiero varianza, entra desviación estándar, o sea, tengo que sacarle la raíz cuadrada a 100. Raíz cuadrada de 100 es 10, ¿listo? Y la interpretación, entonces, indica el nivel de confianza excelente para la media poblacional de los salarios de los empleados. Con un intervalo del 90% de confianza, la media poblacional de los salarios se encuentra colocan los valores. ¿Sí? Está en dólares, si no me equivoco, la unidad de medida. O en soles, no sé. A ver, ven, ¿en qué está? En el intervalo 158 y 161. Sí, hay que corregir ahí. Está primero el superior y luego el inferior. ¿Ya? Y la pregunta B nos faltaba, Luis. Sí, eso ya lo Sí, calculo. Ya, a ver, ¿qué dice? El dirigente del sindicato de trabajadores de esta empresa indica que el salario promedio, miren, todos los trabajadores es 155 soles diarios. Afuera del intervalo. Utilizando, el intervalo que han obtenido, vamos a decir que es cierto o no. Bueno, falso para ese caso, ¿no? Porque A ver, miramos el intervalo. El intervalo creo que es de 158, 160. 120. Profesor, una 158. pregunta.
Sobre acá nos da el valor n, que es 144, Ujú. pero esto es lo que varía en lo que son soles, ¿no? O en promedio. El intervalo, me dices, el tamaño de muestra es 144. Ya, pero y acá dice todos los trabajadores. Ya. Ya no O serían sea, miren, 144, ¿no? así. Está, o sea, dice que para responder esa pregunta, si es verdad o no, tú tienes que basarte obtenido el cálculo del intervalo. Nosotros ya hallamos Ujú. hasta el momento el intervalo. Ahora tengo que ver si mi intervalo contiene el valor del 55. ¿Será verdad o no? A ver, observemos el intervalo. Perdón, 155. ¿Cuánto es el intervalo, Luis? Súbelo más arribita para que podamos ver el intervalo. 158 a 161. Ya, puedes copiarlo, por favor, para poderlo ver. Más abajo, Luis. Ajá, cópialo, copia este intervalo. Más, El más, más. último, Ahí, ajá, ahí. este de acá. Disculpe. Cópialo, ponlo más ¿Este acá? arribita. Ese. Sí, Ese sí, sí sí, es. sí. Aquí está el Cópialo. nivel. No, más. Control C, mejor lo ves. Ya, Esta. bueno. Ya. A ver. Afirmación A ver, dirigida. este es el intervalo, mire. Mi límite inferior es de 158.62, a mí también me sale así. Y el límite superior es 161.37, también me sale así. Ya, Es falsa. coincidido. Es falsa Ya. la afirmación Pero dirigida. veo que no contiene el 55. Entonces, lo que dice ese dirigente dice mentiras. Mentiroso. Es mentiroso. Porque nosotros hemos hecho el cálculo con sus datos muestrales y no sale ese resto. Pero así más o menos va a venir en su examen. ¿Ya? Más o menos están captando la esencia del proceso. Ya una vez que ya capto el mecanismo, ya fácil replico con cualquier parámetro. Por eso acá estamos demorando bastante tiempo. Ya para los otros parámetros vamos a pasar más rápido. Profesora, Pero una sí, pregunta. te escucho, ¿Para el Luis. examen se puede mandar captura hecha así o no? ¿O Tiene que tenemos que sí o transcribir eso sí? a él. Ah, Ah, ok, perfecto. ah. Sí, yo voy a mandar al grupo de WhatsApp el desarrollo de un ejercicio que hemos hecho. De este de acá lo voy a mandar, ¿ya? Pero a mano, para que vean qué cosas deben incluir. No es necesario copiar, a veces el chico copia el pie, la letra, todo, y por eso dice, no me alcanza el tiempo, porque está copiando cosas que a veces ya no van. Lo que me interesa es que identifique la variable y su parámetro. Luego identifique los datos que van a entrar en el ejercicio, indique la fórmula que va a usar, ¿ok? Y el resultado. Y haga la interpretación necesaria del intervalo. Eso es lo que me interesa. ¿Ya? Todo lo demás, ya cómo salió el Z, bueno, se supone ya se lo hizo en tabla, eso ya usted lo calcula aparte en Excel o con su tabla, ya usted ve cómo le parece más rápido. Ya, la cosa es coincidir también, porque a veces los chicos, ¿qué pasa? Creen que yo no me doy cuenta, ¿ya? Colocan otros valores en la fórmula y misteriosamente el resultado es la respuesta, pero esos valores que me indican jamás van a dar ese resultado, ¿ya? O a veces ponen, en vez de Z, ponen T, por ejemplo. Ya, y si pones T, no va a salir tampoco la respuesta. Entonces no ha identificado bien. Entonces también está mal su desarrollo. Entonces hay que tener bastante cuidado con el desarrollo. ¿Listo? Al margen del cálculo, lo más importante es que identifique bien, primeramente, qué componentes entran en la forma, indique la fórmula correcta y si está usando distribución T o distribución normal. Eso es lo más importante. Ya el cálculo, bueno, tal vez se puede equivocar, quizás ya ahí pues, le ponderaremos menos. Pues, ¿sí? Le quitaremos menos ponderación. Gracias, Luis. Ahorita, acá Luis me dice puntos para el examen. A ver, Luis, ya lo estoy recordando. Luis. Ya me voy a memorizar los nombres. A ver, ¿qué hemos aprendido Los, ahora? los intervalos de confianza de la Muy media bien, Elmer. con varianza desconocida y con varianza conocida. Conocida, muy bien. ¿Cuándo o qué distribución voy a usar si tengo una varianza desconocida? A ver, ¿qué me dice Alejandro? Si mi varianza es desconocida, es decir, obtenida de muestra, ¿qué distribución corresponde emplear? Depende del tamaño de muestra, ¿no? También, pero si sale de una muestra, ¿qué se Ah, conviene? un Z. No, si sale de Claro. una muestra, la desviación estándar, tengo que usar Sí, T. Ya, el la T. tabla T. Si la desviación estándar salió de una población, como el caso del ejercicio que acaban de hacer sus compañeros, tengo que usar tabla norma. ¿Ya? No. Ese concepto deben manejarlo al revés y al derecho. Porque eso se va a replicar lo mismo, pero para dos muestras. ¿Sí? Y ya, una vez que ya lo aprendí, ya se replica. No hay problema. Muy bien, jóvenes. Parto 5 minutos, por favor. Son 9:18, 9:23. Estamos para el siguiente clip. A ver, vamos a cerrar acá. Continuamos trabajando lo que son los intervalos de confianza. Hasta ahí habrá algunas dudas. Lo que vimos de intervalo de confianza para el promedio. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, lo que vimos la clase anterior es el cálculo del intervalo de confianza para el promedio. ¿Listo? Y ahí habíamos visto dos
distribuciones que vamos a aplicar en el campo. Una es la distribución normal que va a trabajar cuando la varianza es conocida. Y la otra es la distribución T cuando la desviación estándar es desconocida. En esta ocasión vamos a continuar trabajando los intervalos de confianza, pero esta vez para la diferencia en medias, diferencia de proporciones y proporción. Ya creo que varianza ya no me va a dar tiempo, lo hacemos la otra clase, empezando nomás. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál creen? Bueno, ya saben, hasta esta altura ya conocen lo que es un intervalo de confianza. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta situación de algo muy típico que pasa. En una empresa, para un determinado puesto laboral, ¿ok? Lo que gana un hombre, lo que gana una mujer. Y ahí aparecen los comparativos. Los salarios serán iguales, tanto si el cargo lo ocupa un hombre o una mujer, o tal vez los varones tendrán salarios más altos al mismo cargo, o tal vez las mujeres, ¿sí? Tendrán salarios más altos. Entonces, si estaría frente a esa situación que quiero comparar los salarios, ojo, o género, ¿no es cierto? En este caso, tendría que preguntar a un determinado puesto, por ejemplo, ¿sí? Mujeres, a un determinado puesto, los varones, para poder hacer la comparación y al final poder indicar, pues si habrá igualdad o tal vez se inclina para uno u otro género. ¿Ok? En ese caso estaría trabajando lo que es el cálculo del intervalo de confianza. En este caso para dos muestras. ¿Ya? De igual manera para la proporción, ya sabemos que si tengo una variable cualitativa. Por ejemplo, me interesa estudiar si los estudiantes revisan la plataforma, sí y no. Pero me interesan los estudiantes que no revisan. ¿Ya? Me interesa estudiar a aquellos estudiantes que no revisan la plataforma. Entonces, comienzo a preguntar a mi muestra, ¿ok? ¿Revisan la plataforma a la semana? Unos dirán que sí, otros dirán que no. Me quedo con la característica de interés que me interesa, que es el no. Me interesa estudiar a aquellos jóvenes que no usan la plataforma, para luego hacerles un estudio en profundidad para saber por qué no están usando la plataforma. En ese caso, estoy frente a una variable cualitativa y si quiero obtener un intervalo de confianza, tendría que trabajar la proporción. ¿Y qué pasa si tendrías, por ejemplo, dos muestras, ¿sí? Con variable cualitativa? Por ejemplo, quiero hacer el estudio, saber si se encuentran satisfechos los usuarios respecto a una determinada bebida. ¿Sí? A una bebida A y una bebida B, ¿listo? Por ejemplo, en el caso de la cerveza, ¿sí? Marca A, marca B, sin alusiones personales. Y entonces, bueno, y si prefieren, ¿sí? ¿Prefieren tal cerveza, sí o no? Entonces, ahí tendría variable cualitativa y en este caso, como estoy evaluando dos marcas, sería dos muestras. Entonces, en este caso sería la diferencia de proporción. A ver, César pide el link del grupo. Te aconsejo, César, que vayas a anuncios. La semana 2 me parece que lo puse. Porque la semana 3, no, la semana 3, no, la semana 2 está. Tanto el link del grupo como el link de los grupos. Que no son. Veamos el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante conoce los principales conceptos de intervalo de confianza para diferencia en medias, proporción, diferencia de proporciones y varianza. Y los aplica en el campo de la ciencia en general. A ver, esta parte es importante porque mide el contenido de la sesión. Por ejemplo, en el caso del tema anterior, del intervalo de confianza para la media. Ahí también decía, cuando termine la sesión, yo debo calcular e interpretar ese intervalo de confianza para la media. Los que lograron eso, a buena hora, los felicito. Aquellos que no, pues están mal, porque no están con el logro, no están de acuerdo en el logro. Cuando termine la sesión, usted debe salir calculando un intervalo para diferencia de medias, diferencia de proporciones y para la proporción. César dice que le sale error. El link del grupo de WhatsApp es esa. Si es el grupo de WhatsApp, por favor, alguien que lo comparte en el chat de Zoom. Así. Ya, ojalá que alguien lo comparta. Si no, Alejandro creo que es el delegado, por favor. Él creó el link. Lo comparte. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la utilidad de nuestro tema? El cálculo de los intervalos, como le digo, es válido porque te da más certeza en el resultado que tú vas a dar. Por ejemplo, yo quiero saber si la satisfacción de un producto que estoy ofreciendo está entre, por decir, entre el 50% y el 80%. Este es un intervalo. Yo quiero saber si está entre ese rango están mis niveles de satisfacción. ¿Ok? Entonces ahí tendría que trabajar un intervalo de confianza para la proporción. ¿Qué cosas diferentes que decir el nivel de satisfacción de mi producto es 60%, por ejemplo? Este es un valor puntual. ¿Y qué pasa si yo tomo los datos muestrales y me sale el nivel de satisfacción de mi producto es
50%. O sea, me sale mucho menor. Voy a decir, te equivocaste. ¿No? Pero cuando yo trabajo un valor puntual hay más riesgo, pues, porque va a ser un poco difícil que te salga pues ese valor exacto, digo, un valor muy cercano. En cambio, si yo doy mi estimación de manera interválica y obviamente asociada a un nivel de confianza, porque te doy la seguridad y te digo, créeme que el nivel de satisfacción de tu producto está entre estos valores porque yo te aseguro que está con un 99% de confianza. O sea, te das certeza a la otra persona. Quiere que le hagan esa estimación. Entonces, por eso el cálculo de los intervalos. Bien, entonces vamos a empezar a calcular los intervalos para la diferencia de medias. Si voy a hacer el comparativo con las distribuciones muestrales del parámetro de diferencia de medias, había tres tipos. Primero era cuando la diferencia de medias va a usar varianzas conocidas, es decir, las varianzas han sido extraídas de poblaciones, algo muy análogo a lo que hemos visto del intervalo de la media, solamente que ahora tenemos dos muestras, ¿ok? Luego, voy a calcular el intervalo de confianza cuando la varianza es desconocida, varianzas desconocidas, y a la vez homogéneas. De ser así, tiene su propia fórmula de cálculo. Y también calcula el intervalo de confianza para la diferencia de medias muestrales cuando las varianzas son desconocidas, pero heterogéneas. Ya también tiene otro algoritmo de cálculo. Empezamos con el primero. Si voy a calcular el intervalo de confianza para la diferencia de medias muestrales cuando las varianzas poblacionales son conocidas, ¿ok? Voy a emplear esta forma. ¿Y esto de dónde sale? De la construcción de la distribución muestral de la diferencia de medias con varianzas conocidas, lo que vimos en la clase anterior. Miren, acá tengo el estimador de la diferencia de medias es x raya 1 menos x raya 2. Tiende a una distribución normal cuyo promedio va a ser el promedio poblacional de la diferencia de medias, por eso cambia de mu1 a mu2, ¿ok? Y su desviación estándar va a ser las varianzas entre sus tamaños de muestra, la suma de varianzas entre sus respectivos tamaños de muestra. Muy bien. Y acá, obviamente, como estamos trabajando con varianzas conocidas, trabajo con distribución normal. El cálculo es tal cual lo hemos hecho para la media. ¿Ya? La misma estructura. Lo demás es operativo. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Aquí está. Es un estudio para determinar el gasto mensual en arbitrios en las ciudades A y B, con desviación estándar de 15 y 10 soles respectivamente. Se toma una muestra al azar de 200 hogares de A, arrojando un gasto medio de 250 soles. Y una muestra de 180 hogares de la ciudad B, que da un gasto medio de 235. Parte A, entonces, voy a decir, si el intervalo, voy a construir primero el intervalo de confianza al 99% para la diferencia del gasto medio en las ciudades A y B. Muy bien, vamos a seleccionar los datos. Primeramente hay que identificar las variables. Como me menciona, el gasto que hace el residente en arbitrios en dos ciudades, ciudad A y ciudad B. Entonces voy a tener dos variables cuantitativas. Gasto obviamente está en SOT. ¿Okay? A ver, Alejandro está ahí. O cualquiera que me pase el link, por favor, lo compartan por el chat. Ya lo van a compartir. ¿Listo? Luego vamos a seleccionar los datos. Ojo, pero acá hay otro detalle. Cuando yo voy a seleccionar los datos, miren, ahí están los tamaños de muestra. Para la ciudad A, 200 ciudadanos. Para la ciudad B, 180. Tengo los promedios, lo que gasta en promedio un ciudadano en arbitrios en la ciudad A es 250. Y lo que gasta en promedio un ciudadano en la ciudad B es de 235. Perfecto. Acá el ejercicio me menciona que las desviaciones estándar no aluden el ejercicio que han salido de la muestra, miren. En un estudio para determinar el gasto medio mensual en arbitrios en las ciudades A y B con desviaciones estándar de 15 y 10 soles respectivamente. Porque no me dice de la muestra se obtuvo una desviación estándar de tanto. Solamente cuando dice en ese contexto, la desviación estándar sale de la muestra, pero acá no. Da a entender que salen de la población. ¿Okay? Salen de la población, entonces tendría que trabajar, gracias a Alejandro, con desviaciones estándar conocidas. ¿Okay? Y por lo tanto voy a usar esta fórmula y está asociado a la tabla normal. Reemplazo los valores, le tengo todos estos datos, reemplazo, todo esto es operativo. Las desviaciones estándar también tengo los datos, tamaños de muestra también. El valor de Z ya sabemos cómo calcular. ¿Okay? Eso me sale 2.58. 2.578, perdón. Acá he puesto 8, sí. No han redondeado mucho. Y obtengo mi intervalo. ¿Esto está bien? Ahí hay un error.
porque los promedios son de 250 y 235. Ah, está bien. Sí, bien. A ver, les voy a enseñar ahora a hacer perdón, a hacer la interpretación. Yo ya calculé, ¿ya? Pero por acá en la parte B, ojo, me dice, es diferente el gasto medio mensual en arbitrios en la ciudad. Para saber si hay igualdad en el pago de arbitrios en las ciudades, ¿ok? Acá yo lo que estoy viendo en las muestras, miren los datos muestrales, comparo los promedios. Definitivamente hay diferencia. Si hay poca diferencia, lo más probable es que no se denote en el intervalo. Pero acá sí hay. Y en el resultado también se va a notar, ¿ok? Dice la teoría que cuando este intervalo de confianza contiene el 0, hablamos de igualdad. O sea, mu1 va a ser igual a mu2. En otras palabras, el pago promedio en impuestos en arbitrios en la ciudad A va a ser igual al gasto promedio en arbitrios en la ciudad B. ¿Ok? Pero yo lo que veo en los datos muestrales sí hay diferencia. Y acá al construir el intervalo veo que mi intervalo no contiene el 0, porque empieza en 11.6 y termina en 18.3. El 0 está fuera del intervalo. Y cuando el 0 está fuera del intervalo se dice que hay diferencia entre los valores de ambas ciudades. ¿Listo? Pero la interpretación formal, aunque no tiene mucho sentido la interpretación que están haciendo porque va de la diferencia, dice, ya. Con el 99% de confianza, la diferencia, ojo, del gasto medio mensual en arbitrios de las ciudades A y B se encuentra entre los valores que hemos mencionado. Y la diferencia es x1 menos x2, o sea, 250 menos 235. Ahí sí van entre esos valores. O sea, la diferencia fluctúa entre esos valores. Casi 12 soles y 18 soles por ahí. Hablando de una manera familiar. Ahí está. Y acá lo que les decía. Acá está lo que les decía. Si el intervalo de confianza va a contener a 0, entonces hablamos que hay igualdad en los valores del parámetro. O sea, mu1 es igual a mu2. Pero si el intervalo no contiene el 0, como en este caso, entonces hay diferencia. Y eso lo puede ver pues en la diferencia que está, ¿no? Entre 12 y 18 soles fluctúa más o menos la diferencia de los saltos. Acá hay otro ejercicio también. Para que lo revise, está también desarrollado. Pasamos al segundo punto. Le voy a calcular intervalo de confianza, pero para la diferencia de medias muestrales. Pero esta vez cuando las varianzas son desconocidas y homogéneas. Si estoy frente a esta situación, voy a trabajar mi tabla T. Voy a trabajar con la tabla T. Ya le diré cómo sabe. Me acuerdo de las distribuciones muestrales. Todo esto que está de celeste es lo que ya vi en la clase anterior. Es la distribución de la diferencia de medias, tiende a una T, con probabilidad 1 menos alfa y grados de libertad, la suma de las muestras menos 2. Y eso va a tener un promedio, que son los valores poblacionales, mu1 menos mu2, y la desviación estándar de la diferencia de medias viene a estar dada por la raíz cuadrada de la varianza ponderada, SP cuadrado, multiplicado por la suma de los recíprocos de los tamaños de medias. Listo, y acá tengo el intervalo, miren. Las estimaciones, x1 menos x2, ¿está? Más menos el valor de la tabla T, ¿está? Por su respectiva desviación estándar de la diferencia de medias. Es toda esta raíz. ¿Cierto? Es así como se construye el intervalo. ¿Y quién es el SP? Aquí está el cálculo. Eso lo hemos visto en distribuciones muestrales. Veamos el caso. En un proceso químico se comparan dos catalizadores para verificar su efecto en el resultado de la relación del proceso. Se preparó una muestra de 12 procesos utilizando el catalizador 1 y una de 10 con el catalizador 2. En el primer caso se obtuvo un rendimiento promedio de 85 con desviación estándar muestral de, mientras que el promedio para la segunda muestra fue 81, con desviación estándar muestral de 100. Encuentra el intervalo de confianza al 90%, acá dice para la diferencia entre las medias poblacionales, suponiendo que las poblaciones están distribuidas aproximadamente en forma normal. Y acá me mencionan con varianzas homogéneas. Ya ese dato sí les van a dar porque usted no sabe hacer. Hay un test de hipótesis que vamos a ver, bueno, para hacer la prueba de hipótesis vamos más adelante. Pero ese test te determina si las varianzas son homogéneas o son heterogéneas. Empezamos. Primero, lo más importante es identificar las variables. Para ver si son cuantitativas, puede haber una, puede haber dos. Y luego, si es cuantitativo o cualitativo. En este caso, mencionan que están trabajando el rendimiento de los catalizadores. ¿Okay? El catalizador 1, el rendimiento del catalizador 2. Obviamente, como tienen promedios, obviamente la variable tiene que ser cuantitativa. Porque en los cualitativos el promedio no es. Vale. Luego vamos a extraer los datos.
Para el primer catalizador tiene un rendimiento promedio de 85, una desviación estándar de 4 y se selecciona 12 muestras. Mientras que para el catalizador 2 tiene un promedio de 81, desviación estándar 5 y tamaño de muestra 10. Eso es lo que dicen los datos. Además, menciona en el contexto que de la muestra, mira, para el primer catalizador, tomó una muestra de 12 procesos y determinó por acá que tiene un promedio de tanto, en este caso 85, y una desviación de 4. Inclusive mencionan y enfatizan desviación estándar muestral. ¿Ya? O sea, tú estás diciendo esta desviación estándar salió de la muestra. ¿Okay? Por eso se le llama desconocido. Y además el ejercicio les menciona que son las varianzas homogéneas. Entonces, yo ya sé, si la desviación estándar desconocida y varianza homogénea, voy a usar esa fórmula del intervalo de confianza, que es la 10. ¿Listo? Acá tienen los datos muestrales, 85 menos 81, ¿está? Luego, ¿qué más tengo? El valor de la T. El valor de la T, aquí está. ¿No es cierto? La T tiene dos parámetros, si lo buscas en la tabla o si lo buscas en el Excel. Tengo que indicarle la probabilidad y como yo la probabilidad, 1 menos alfa medios. Yo ya sé calcular, así como hacía para la normal. Igual, ¿listo? Y los grados de libertad, en este caso, son los tamaños, la suma de los tamaños de muestra menos 2. El primer tamaño de muestra es 12, el segundo es 10. Menos 2 es P. ¿Ok? Y busquen en la tabla entonces una T con una probabilidad de 0,95 y grados de libertad B. Ese resultado sale 1.725. Luego también necesito la varianza ponderada, porque eso entra en la fórmula. Aquí está la fórmula. Esta es mi varianza ponderada. ¿No? Como hallo, está el cálculo. ¿No? El tamaño de muestra menos 1 multiplicado por la varianza más el tamaño de muestra menos 2 multiplicado por su varianza. Entre la suma de los tamaños de muestra menos 2. Acá reemplazo, tengo todos los datos ya, esto es operativo, me sale 20.6. Y una vez que ya tiene completo, reemplaza los datos en toda esta expresión, ¿no es cierto? Y desarrolla. De tal manera que el intervalo para la diferencia de rendimiento de los dos catalizadores va a estar entre 0.64 y 7.30. Si quisiera hacer la interpretación, voy a decir con un nivel de confianza del 95% la verdadera diferencia. ¿Y por qué le pongo la verdadera diferencia? Porque estoy trabajando en función de los parámetros. Por lo general, los parámetros se le llama el valor verdadero, o también se le llama el valor real. La verdadera diferencia y las medias del rendimiento del catalizador 1 y 2 está comprendido entre 0.69 y 7.30. Y ahora pregunta si el rendimiento de los catalizadores es igual o es diferente. ¿Ustedes qué dirían? Si contiene el 0, hay igualdad en el rendimiento. Muy diferente. Si no contiene el 0, no. Hay diferencia. ¿Qué dice Ricardo? Creo que está opinando. Si no me equivoco, ahora Ricardo. Son diferentes, profesor. Es diferente. Ah, Edward. Diferentes, muy bien. Acá no coge al 0, por un poquitito nomás, porque acá está el 0. Luego el 0 es 6.69, no lo coge al 0 hasta 7.3. ¿Okay? Entonces 0 está fuera de este intervalo. Por lo tanto, voy a decir que el rendimiento de los catalizadores es diferente. Y si quiero comprobar eso, me voy a los datos muestrales. Miren. Si bien es cierto, no hay mucha diferencia. Ahí está, son 4 puntos nada más. Pero para el cálculo que hemos hecho, sí lo pone diferencia, porque no contiene el 0. Si la diferencia fuera más corta, posiblemente de 1 punto, 2 puntos, aquí está, entre los muestrales, probablemente así contenga el 0, y por lo tanto hablamos que el rendimiento de los catalizadores va a ser el mismo. ¿Ya? Al menos en las reacciones, es importante a veces saber eso, porque a veces si te falta un catalizador y como sabes que tienen el mismo rendimiento, puedes usar el otro, que tienen el mismo rendimiento. Da igual, pero en cambio si ya sabes que son diferentes, entonces sí, pues ¿sí? Va tu reacción, tu trabajo que estés haciendo, no sé cómo le llaman al proceso químico, entonces sí se va a ver afectado, ¿no? Porque tienen diferente tiempo de reacción, de rendimiento, perdón, rendimiento. Muy bien, y aquí está el ejercicio de los catalizadores. Acá también tienen otro ejercicio. Bueno, es el mismo, ¿no? De los catalizadores, es el mismo. ¿Se copió dobles? Ah, ese es otro con otros datos, creo que es, porque hablan de los catalizadores también. Estos son los tributos, aquí están, no, están los catalizadores. ¿Listo? Y luego tenemos el otro caso ya para cerrar el parámetro, diferencia de medias, pero esta vez cuando las varianzas son desconocidas y son heterogéneas. ¿Ya? Entonces, miren, acá la construcción del intervalo de confianza tiene esta, tal cual el anterior. Hay una pequeña variación. Acá también se trabaja con T, porque las varianzas son desconocidas, pero
La T tiene una probabilidad de 1 menos alfa medios, hasta ahí es igual que la anterior, pero los grados de libertad se los voy a estimar mediante esta expresión. Ya no como el anterior, la suma de los tamaños de muestra menos 2. ¿Ya? Por eso es importante reconocer en qué caso estoy. ¿Listo? Y hay que trabajar acá para obtener. Por ejemplo, si acá me sale 5 grados de libertad, entonces 5 grados de libertad. Busco con tanta probabilidad y con 5 grados de libertad. Y la desviación estándar de la diferencia de medias con varianza desconocida y heterogénea viene a estar dado por la raíz cuadrada de las varianzas muestrales entre sus tamaños de muestra. Y suma las varianzas muestrales en sus respectivos tamaños de muestra. ¿Okay? Veamos un caso. Se registraron los siguientes datos en días que representan los tiempos de recuperación de pacientes tratados aleatoriamente con 2 medicamentos para aliviarlos de graves infecciones en la vesícula. Aquí está el tiempo de recuperación a los pacientes que les aplicaron el medicamento 1 y acá también está el tiempo de recuperación a los pacientes que les aplicaron el medicamento 2. Ahí tienen sus promedios, tienen sus varianzas y tienen sus tamaños de muestra. A 14 balanceados, un experimento balanceado. Tienen 14, cada uno tiene 14 pacientes. Y me pide que construya el intervalo de confianza al 99% para la diferencia en el tiempo promedio de recuperación para los medicamentos, suponiendo poblaciones normales, y acá me mencionan con varianzas diferentes. Listo. Entonces, esta es la fórmula. Identificamos la variable, siempre partimos de la variable. Tiempo de recuperación de los pacientes con el medicamento 1, le aplicaron el medicamento 1 a sus pacientes, y acá la otra variable sería tiempo de recuperación de los pacientes con el medicamento. Obviamente tiempo de recuperación, si no me equivoco, está en días, obviamente es cuantitativo. Ambas son cuantitativas, dos variables cuantitativas, parámetro, diferencia en días. Luego tenemos los datos, acá ya no los dan ya en tablita los datos, más fácil reconocerlos. ¿Sí? Aquí están 14 pacientes en cada grupo, el promedio de días de recuperación con el medicamento 1.17, el promedio de días de recuperación con medicamento 2.19. Y en la varianza del tiempo de recuperación 1.5 para el medicamento 1 y para el medicamento 2, 1.8. Luego, ojo, acá si bien es cierto no me dice en contexto, pero yo por la anotación puedo sacar, me mencionan el S al cuadrado. Ese cuadrado es la varianza, pero que ha sido obtenida de muestra, varianza muestral. ¿Okay? Entonces, si la varianza ha sido obtenida en la muestra, hablamos de una varianza desconocida. Por eso acá en el ejercicio ponemos varianza desconocida, tanto para el grupo del primer medicamento como para el segundo medicamento. Y además el ejercicio me menciona, como ya han podido ver, que son varianzas diferentes. Varianzas desconocidas y diferentes, entonces aplico mi fórmula, que es la que veo. Acá tengo que hallar, bueno, estos promedios si los tienen, ¿está? Las varianzas los tienen, los tamaños de muestra también. ¿Okay? Y acá el trabajo es hallar estos grados de libertad de la T. ¿Okay? Y eso creo que lo han calculado por acá, con esta formulita. Aplican acá, reemplazan las varianzas entre sus tamaños de muestra sobre las varianzas sobre sus tamaños de muestra al cuadrado entre el tamaño de muestra menos. ¿Listo? Reemplaza y al final obtuve 25.78. Pero los grados de libertad es una cantidad entera, entonces redondeo matemático y voy a trabajar una T con 0.099 de probabilidad con 26 grados de libertad. Busco en la tabla o en el Excel y me sale 2.76. Ese es el valor que entra en el internet. Todo lo demás es operativo. Si ustedes se dan cuenta y son observadores, miren, es lo mismo. Parece grandazo, pero acá es el estimador más menos el valor asociado a la tabla T, en este caso, multiplicado por la desviación estándar de la diferencia de medias, bajo esas características, que es esta forma, ¿no es cierto? Para el límite inferior menos, para el límite superior, luego toda esta expresión es operar. Al final determino que este intervalo de confianza de la diferencia de tiempo de recuperación con ambos medicamentos, el 1 y el 2, estará entre 0.65 y 3.34. ¿no? Y como puedo ver, también habrá diferencias entre los tiempos, ya que el intervalo no contiene el 0. ¿no? 0 está por acá empieza 0.65 y más allá está 3.34. O sea, no contiene el 0. O sea que hay diferencia. ¿sí? Si el paciente le doy después que ha sido operado, le doy el medicamento 1, le doy el medicamento 2. Y acá lo puedo ver, aunque aparentemente en los datos muestrales no hay mucha, en puntos porcentuales no hay mucha diferencia, de 17 a 19. Pero cuando se hace el cálculo, sí lo toma como si hay diferencia entre usar uno y otro medicamento. Y si quisiera una interpretación, voy a decir que el nivel de confianza es el 99%,
Con un nivel de confianza del 99%, la verdadera diferencia del tiempo medio de recuperación para los medicamentos está comprendido entre 0,65 y 3,34. ¿Listo? Entonces, con eso termino lo que es la construcción del intervalo de confianza para el parámetro diferencia de medidas. Vamos con otro parámetro que es más sencillo. Es la proporción. La proporción habíamos dicho que lo vamos a emplear cuando trabajo una muestra con variable cualitativa. Por ejemplo, porcentaje de aprobados en el curso de estadística inferencial. Me interesa estudiar los aprobados. Algunos alumnos en mi lista, miren, voy a ver. Voy a mi lista, primer alumno aprobado, segundo alumno es aprobado, tercer alumno es aprobado, y así sucesivamente hasta el último. ¿Ok? A mí me interesa estudiar solamente los aprobados. Entonces, mi característica de interés son porcentaje de alumnos aprobados en el curso de estadística inferencial. Variable cualitativa. ¿Qué parámetro se ajusta? Proporción. Muy bien. La construcción entonces del intervalo es la siguiente. Aquí está el parámetro, es pi o p mayúscula, como quieran llamarlo. Y se construye el estimador, que es el p raya más menos el valor asociado, en este caso una tabla normal, multiplicado por la desviación estándar de la proporción muestral. Y alguien decía, ¿cuál era la desviación estándar de la proporción muestral? Le sugiero que revise el tema de la distribución muestral. Acá le he puesto de promedio. ¿Ya? Aquí está su promedio, en este caso es P raya, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de P por su complemento entre. Si usted quiere, recuerde distribución binomial que vio, usted vio la varianza de la distribución. ¿Okay? Y esto es. Pero no quiero varianza, quiero desviación estándar. Sería raíz cuadrada. ¿Listo? Ya que es sencillo. Acá inclusive les dan los valores de la tabla y están calculados. Si usted quiere los memoriza para que tengan el examen. Y la construcción de un intervalo viene a estar dada de la siguiente manera. Veamos en este ejemplo. Los compradores de la última hora se quejan de que las tiendas por departamento de Lima cierran muy temprano. En una muestra aleatoria de 600 compradores compulsivos de un centro comercial, se encontró que 360 están a favor de un horario más amplio para las compras. Calcula e interprete el intervalo de confianza al 95% para la proporción verdadera de compradores que están a favor de un horario más amplio para las compras. Muy bien. Vamos identificando acá la variable me habla de los clientes que están a favor de una ampliación del cambio de horario. Algunos estarán a favor, otros estarán en contra. A mí me interesa porque la característica de interés es aquellos clientes que están a favor. Por ahí lo dice. Aquí está. Calcula el intervalo de confianza para los clientes que están a favor de una ampliación de horario. Entonces, mi característica de interés va a ser los clientes que están a favor, ¿listo? Y obviamente es una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque si yo selecciono y le digo a los clientes, ¿sabes qué? Estamos haciendo un estudio para saber si te gustaría que se amplíe el horario en una tienda de departamentos. Algunos dirán, sí, está buena la idea, porque yo trabajo y salgo en la noche, no tengo dónde comprar, me interesa. Estoy a favor. Otros dirán, no, y me da igual, está bien el horario que está, estoy en contra. Esas serían las respuestas. Y así sucesivamente sigo encuestando y voy a ver esas preguntas. ¿Sí? A algunos sí les parecerá bien la idea, a otros les dará igual. ¿Sí? O sea, estoy en contra, no me da igual. Entonces, por lo tanto, la variable es cualitativa. No confundir, porque los jóvenes, a mí me parece que porque ven cantidades por acá, dicen, la variable es cuantitativa, dice. Variable cuantitativa, y ya me lograron, ahí nomás ya empezaron mal. ¿Ya? Porque si la variable es cuantitativa, tiene que hacer el promedio. Lo que hemos hecho para la primera parte de la media. Y ya ahí ya hay una contradicción y empezaron muy mal. Entonces, miren, continuamos con el desarrollo. Yo identifiqué acá, la variable es una variable cualitativa y como tengo una muestra nada más y la variable es cualitativa, el parámetro que ajusta es la proporción poblacional. ¿Sí? El pi o el p mayúsculo. Esta es la fórmula para calcular. Muy bien. Ahora voy a sacar los datos. El ejercicio me menciona un tamaño de muestra de 600 encuestados, de los cuales, de esos 600, 360 se encuentran a favor de la ampliación del horario. ¿Eso dónde lo encuentro? En los datos. Hay que leer bien. ¿Qué más necesito? Necesito calcular el P muestral. ¿Dónde lo obtengo? Con estos datos de acá. La característica de interés entre, o sea, 360 entre 600. Ese valor de P es de 0.60. Y Q, ¿quién es? El complemento de P. O sea, 1 menos P. 1 menos 0.60 es 0.40. El nivel de confianza ya sabemos calcularlo porque lo hemos trabajado para el intervalo de confianza para la tal cual.
Y acá me sale el 95%, 1.96. Luego reemplazamos los valores, ¿ok? El P raya, acá le he puesto P, pero es P raya, y eso que he calculado acá debe ser P minúscula, miren, un error, P minúscula debe ser. Este es 0.6. El valor de Z es 1.96 por la raíz cuadrada del valor de P, en este caso es 0.6, complemento de P, que es Q, 0.4 entre 600. ¿Listo? Esto es operativo. Y voy a decir entonces que la verdadera proporción de compradores que están a favor de una ampliación del horario en la tienda va desde 0.56 a 0.63. ¿Listo? Si lo leo en proporción, o lo puedo leer en porcentaje también, ¿ya? Pero si ponen, en vez de poner proporción, si lo van a leer en porcentaje, acá tienen que poner porcentaje, el verdadero porcentaje. Muy bien, y así es sencillo el intervalo. No sé si ahí habrá una consulta. Y acá tienen otro para reforzar, ¿no? Que también está desarrollado, ya usted puede practicar con ese ejercicio de desarrollo. Y el último intervalo que voy a trabajar, la varianza si lo voy a coger la otra semana, ya no doy porque hay que trabajar la chi cuadrado, todavía es otra distribución, ¿listo? Entonces, el último intervalo que voy a cerrar esta sesión es el intervalo de confianza para la diferencia y proporciones. ¿Cuándo uso este intervalo de confianza? Cuando usted tiene dos muestras que son cualitativas. Por ejemplo, como les decía, quiero saber, quiero comparar si el porcentaje de aceptación de la preferencia por una determinada marca de cervezas, cojo dos marcas, ¿ok? ¿Será igual o será distinto? Entonces, ahí, miren, las dos marcas, marca A, marca B, van a dar alusiones personales, y las personas que se sienten a gusto con el sabor. Algunas sí les gustará el sabor de esa marca, otras no. ¿Sí? Eso puede decir, pero me interesa estudiar a aquellas personas que sí se sienten a gusto. ¿Ok? Ya Alejandro se tiene que retirar. No hay problema, Alejandro. Entonces, en este caso, uso este intervalo de confianza. ¿Ok? Que es una extensión del anterior nada más, porque está usando dos muestras. Por eso acá va a haber P1 menos P2. ¿Sí? P muestrales. Acá trabaja con distribución normal. Acá sí, todo lo que es proporción usa distribución normal. Los tamaños de muestras son altos. Que multiplica a la raíz cuadrada, en este caso de la diferencia de proporción. ¿Está? ¿Y dónde obtuvo esto? Vaya a la distribución muestral de la diferencia de proporciones, que lo hemos visto en la clase pasada. Aquí va a encontrar esta expresión. O sea, P1 por su complemento entre su respectivo tamaño de muestra, más P2 por su complemento por su respectivo tamaño. ¿Listo? Veamos un caso. Seguimos con el caso de los compradores a los centros comerciales, pero esta vez vamos a ampliar que ya no hay un centro comercial, como en el caso que acabamos de ver. ¿Cierto? Vamos a trabajar en este caso con dos centros comerciales. Uno es el centro comercial La Rambla, en Lima, y el otro es el Yo. En cada uno se tomó una muestra de 600 compradores. Y se les hizo la misma pregunta. ¿Estás de acuerdo con que ampliemos el horario para que usted pueda hacer sus compras? Y según, pues, cada uno, según sus actividades que tenga, pues dirá, y a algunos les conviene, otros pues les dará igual, ¿no? Me da igual. Y vamos a tener estos resultados. ¿Okay? Aquí está, miren, hemos identificado primera variable, los clientes que se encuentran a favor de la ampliación de horario, pero en el centro comercial, la RAM. Y la variable 2 sería también los clientes que se encuentran a favor de la ampliación de horario, pero en el Yo. ¿Qué necesito? Necesito los estimadores. Tanto para el primer centro comercial, P1 es la Rambla y P2 tendría que ser el Yo. ¿Vale? Lo calculo. Para el primero es 360 entre 600. ¿De dónde lo obtengo? Aquí están los datos, hay que leer bien. Y para el segundo, 240 entre 600. Esos valores de P, en el primer caso van a salir 0.4, en el otro caso, perdón, el primero 0.6 y en el segundo 0.4. Luego, hallamos el valor de Z, usted ya sabe calcularlo. Para un 95% de confianza, el valor que corresponde es 1.96. Luego reemplazamos en el intervalo. Aquí está el intervalo. ¿Listo? Acá está el intervalo en cantidades. Y con eso determino que la diferencia de la proporción de compradores está a favor de la ampliación de la ampliación del horario. Está entre 0.40, perdón, 0.14 y 0.25. ¿Sí? Si lo leo en porcentaje sería el 14% al 25% se encuentra a favor, ¿no es cierto?, de la ampliación del horario en esos centros comerciales. No olvidar que como estoy trabajando, acá es P1 menos P2, mira, acá hay un error. Entonces, Pi, hay dos muestras, ¿listo? Pi1 menos Pi2. ¿Ya?
Entonces, como está trabajando a nivel de valores poblacionales, al redactar la interpretación, yo tengo que mencionar la palabra verdadera, porque la palabra verdadera alude al parámetro. Y eso sería todo. Nos falta y queda pendiente el intervalo de confianza para la varianza, pero para eso tenemos que conocer una nueva distribución, que es la distribución chi cuadrado. Acá voy a hacer un pequeño adelanto, se usa tablas también, lo podemos sacar en el Excel. La distribución chi cuadrado es una distribución sesgada, o sea, acá tiene una acumulación de valores al lado izquierdo y presenta una extensión acá, una proyección que se le llama la cola de la distribución y esto continúa de manera infinita. Presenta simetría positiva. Y acá un sesgo se le llama. ¿Ah? La distribución chi cuadrado es una distribución que ha sido derivada de la distribución normal y se obtiene mediante la transformación de las variables normales al cuadrado. La sumatoria de las variables normales al cuadrado. Vamos a hacer un proceso de transformación de variable, va a ser un proceso de integración y se obtiene una nueva distribución, así como la t también se obtuvo de la distribución normal, pero con otro tipo de transformación. La h cuadrado tiene su tablita también, que ya les voy a enseñar a leer, es parecida a la t, maneja también sus grados de libertad, y su probabilidad, tan igual que la t. Los valores se interceptan, cómo se encuentran los valores que cortan en el eje X con la intersección de valores, tanto los grados de libertad como los valores de probabilidad. Y para hallar el intervalo de confianza para la varianza, voy a usar esta expresión. ¿Okay? Ahí está. Tengo varianza muestral, tamaño de muestra y el valor que te bote la chica. No es difícil. Si quiero la desviación estándar, sencillamente saco la raíz a toda la expresión y obtengo mi intervalo de confianza. Ya se lo puede revisar también el ejemplo desarrollado. Lo voy a reforzar la otra clase. ¿Ya? Pero ahorita quiero cerrar con los parámetros que vi. Voy a abierto mi Excel. Un momento que abre mi Excel. Ya está. A ver, acá tenemos también dos ejercicios reto. Voy a indicar trabajo lo más pequeño posible para que vaya haciendo el cálculo de los intervalos. A ver, acá menciona, mira, el primer ejercicio reto, dice, se realiza un estudio para determinar si existe diferencia entre la proporción de adultos de las ciudades de Trujillo y Iquitos que prefieren una determinada pasta dental. Las respuestas de 200 adultos seleccionados al azar de cada ciudad se registran en la siguiente tabla y ahí puedo observar. ¿Listo? Me pide a un nivel de significancia el 90%, se puede inferir las proporciones de adultos que prefieren la pasta dental son las mismas en las dos ciudades, o sea, hay igualdad o hay diferencia respecto a las proporciones. Me interesa a mí estudiar a aquellos adultos que prefieren, por acá dice, que prefieren una pasta dental. Vamos a suponer la pasta XX, ¿ya? Cualquier pasta dental. Yo le digo, ¿prefieres esta pasta dental? La respuesta serían sí y no. Me interesa a mí estudiar a aquellos que dijeron que sí en ambas ciudades, tanto en Trujillo como en Iquitos. ¿Listo? La otra categoría no me interesa. Es lo que menciona el ejercicio, porque alguien dirá, ¿y cómo sabe que me interesan los que sí prefieren? Porque el ejercicio le dice. Y acá tenemos el total, 200 personas para cada ciudad. Y pueden obtener las proporciones. P1 sería Trujillo, P2 sería Iquitos. ¿Listo? Hayan P1, hayan P2. Los tamaños de muestra ya los tienen, el valor de Z ya lo saben calcular, y con eso van a construir su intervalo de confianza. Ahí le he puesto la fórmula, ¿ya? Identifiquen las variables también. En este caso hay dos variables, ¿ya? Primera variable entonces sería la preferencia por la pasta dental en adultos de la ciudad de Trujillo. Parte 2, otra variable, perdón, preferencia por la pasta dental en adultos de la ciudad de Iquitos. Listo. O bien las variables son cualitativas, porque es la preferencia. Ahí no me vengan con cuantitativas, ojo. Porque los chicos ven los números, no dicen la variable es cuantitativa, ese es fijo que falla. Ese es con una probabilidad del 100%, bueno, no tanto. Yo estimo un 99 punto tanto que falla. Cantidades dicen, porque ven los números, cuantitativo. Ahí nomás ya empezaron mal. Y va a haber incoherencia con la indicación de la variable con la fórmula que van a emplear. ¿Ya? Entonces tengan bastante cuidado en eso. Porque la pregunta es, ¿prefieres la pasta Colgate, por ejemplo? Algunos dirán que sí, si me gusta esta pasta. Otros dirán, no, yo uso otra pasta. No me gusta ese sabor de la Colgate. Yo uso otra. Entonces, esas son las respuestas. Sí, no. Vamos. Por eso es preferencia y cualidad. Hallamos el P entonces en Trujillo. ¿Cuánto sería? 0,675. A ver, 135 entre 200. 0.675. ¿Estamos? Y en Iquitos, 0,7. 140 entre 200. Listo.
Los tamaños de muestra ya los tienen, 200 en cada grupo, y ahora solamente les queda reemplazar la forma. El valor de Z ya lo saben calcular. Que para el 90% es, creo, 1.645, si no me equivoco. Ahí lo chequean. Ese es para el reto 1. Reto 2 me habla de una muestra de 80 alambres de acero producidos por la fábrica A, que da una resistencia media a la ruptura de 1.230 libras, con desviación estándar de 120 libras. Y una muestra de 100 alambres de acero producidos por la fábrica B, da una resistencia media a la ruptura de 1.130 libras, con desviación estándar de 90 libras. Me pide si existe diferencia real entre la resistencia media de las dos marcas. Entre las dos, claro, por cada fábrica hace un tipo de alambre. Pregunta si hay diferencia en la resistencia a la ruptura, ¿ya? Y trabaje con el intervalo del 97%. Y acá me mandan un detalle importante, que me hablan de las varianzas homogéneas. ¿Listo? Acá, por lo visto, también voy a tener dos variables, porque tengo en dos fábricas, pues. Entonces, el primero sería la resistencia a la ruptura, no resistencia media, sino resistencia a la ruptura. Para los alambres producidos por la fábrica, fábrica. Y la otra variable sería igual resistencia a la ruptura por los alambres producidos, pero por la fábrica. Ya está. Ahora sí, tipo de variable cuantitativa. Si mencionan promedio, fijo que es cuantitativa. Entonces, en física llevan la resistencia. La resistencia la miden en libras, cantidad. ¿Listo? Y el parámetro a estudiar sería la diferencia de libras. ¿Listo? Estas partecitas ya está el 80% de su ejercicio, si lo identifico bien. ¿Por qué? Yo identifiqué que tengo dos muestras y son cuantitativas. Ah, ya. ¿Qué parámetro puedo usar? Diferencia de medios. Me voy a mi formulario. Diferencia de medios, había convergencia conocida, desconocida homogénea y desconocida heterogénea. Ah, acá me dice homogénea, desconocido homogénea. ¿Y por qué serán desconocidas? Porque la desviación estándar, si miran en contexto, va a salir de la muestra. Se toma la muestra de 80 y de esa muestra de 80 se obtuvo una desviación estándar de tal. Entonces es desconocida. Aquí está la fórmula. Esta es para varianza conocida. Ojo. Esta es para varianza desconocida. Entonces esta no la voy a emplear. Chao. Y me quedo con esto. Ya, ahí llenen sus datos. Lo demás es operativo. Y van a obtener su interés. Por lo pronto, me conformo con el reto 1. Ya no tenemos mucho tiempo, ¿ya? Trabájenlo, a ver, ya no voy a hacer grupos. Trabájenlo. Ahí está casi, ya está al 90% la ejercicio, o 95%, porque todo es operativo. ¿Cuál fue el nivel de confianza, profesor? El nivel de confianza es 90, de El la valor, pasta dental, de entre Trujillo y Iquitos. el valor Ah, de... el valor es 1.645. Chequéenlo si quieren. Ay, acá no tengo miedos. Vamos a ver. Yo lo voy haciendo por acá mientras van avanzando. Está mal, es pi1 menos pi2, es el intervalo para corregir. Yo lo voy a borrar, ¿eh? Vamos a quedar con esto, ¿no? A ver, ahí ya les ayudó bastante. Ya tengo respuestas. A ver, Edward, ¿tendrá respuestas ya? Estoy sacando, profesor, ahorita saco. Ya, esperamos. Ya tenemos casi todo, miren. Ya están eh, las fórmulas. perfecto. Los P's también ya los tenemos. Ahí está para operar nada más ahí. A ver, Pablo dice de menos 0.10 a 0.05. A ver, Sí, me voy queda ahí. el 0.1, ¿Sí? pero hay negativo ahí, profesor. Negativo. Sí, porque el Trujillo es menor. Trujillo es menor que Iquitos, desde ahí nomás empezando ya va a salir negativo. Hay A negativo ver, ahí. la diferencia de P es 0.675. En realidad, Ah, dos son perdón, negativos. menos 0.7. ¿Listo? Los dos son negativos, ambos límites. Sí. Ya, 0.675. Paulo dice que no. A ver, espérate. Uno menos su complemento, 0.675. Y acá, Bueno, si este esto fue es 0.7 con menos, por su complemento. Uno menos 0.7. suma, Uno una suma y una resta. ¿verdad? Ahí está. Y una resta es negativo. A ver, ¿de qué va a salir negativo? Va a salir negativo, porque acá, desde acá empezando nomás, Ujú. los estimadores son negativos, va a salir negativo. Ahora depende de qué tanto sea la desviación estándar. ¿Cuánto sale entonces? Límite inferior, Menos 0,051. menos 0.051. Y límite superior. El otro saldría. Perfecto. Por acá su compañero Paulo, a ver, por acá había otra respuesta. Pablo dice límite inferior menos 0.10.
Límite superior 0.05. 0.02. El otro sale 0.05. No, 0.1. 0.1. Positivo. 0. No, negativo. Ese va Este es el menor entonces. Ya, claro, ese es el menor y negativo. ya, vamos a acomodar por acá. El otro es positivo. Este es negativo, dice su compañero. ¿Listo? Acá punto y coma. Miren, porque desde que sale negativo la diferencia entre las proporciones, si yo le sumo, Ujú. ¿no? Ahí me queda, si yo le sumo, me queda positivo el 0.10. Ahí queda positivo. Pero si yo le sumo, o sea, prácticamente lo resto. Sería 0.05 negativo. Para que salgamos de dudas. ¿Ya? Correcto. ¿Cuánto sale todo este error? Me sale 0.0728. 0.07, 0.0628. 0.0628. 0.07628. Ahí, 0.07. 7, 628. 628. Eso me sale. 7,628. Listo, ese es el error. Y el error es este valor de z multiplicado por toda esta raíz. ¿Ok? Ahora, esta diferencia, vamos a sacarlo por acá, porque le vamos a sacar el más menos. Ah, Este es este valor menos el de acá. más eso, ¿no? ¿Sí? Y ahora vamos a ver los límites acá. El límite inferior, entonces quedaría La celda. la diferencia de los estimadores menos el Ujú. ay, perdón, Me da la celda. este de acá. Sí. Y por Ah, acá, más tenemos 10 y el otro el 10. estimador más el. ¿Listo? Negativo. Positivo, claro. Entonces está bien lo que decía Pablo. El primero es 0.10, si quieren le amplían más decimales, 10,01, y el otro, límite superior, 0.05. ¿Listo? Muy bien, ya obtuve Sí. mi Está bien. intervalo. Lo dejamos ahí para que lo cumpla. Ahora, ¿qué me están preguntando? Ya obtuve mi intervalo de confianza, pero me dice, ¿se puede inferir que las proporciones de adultos que prefieren la pasta dental son las mismas o no? ¿Qué diría usted? ¿Son las mismas o son distintas? Bueno, están más cerca al 0, ¿no? Pero ¿Contiene al 0 el intervalo? no. Ah, sí, Este es de menos 0.10. claro. Este es el Cerca. inferior, el límite superior es el 0.05. El ¿Ya? 0 Yo creo que nos ubicamos bien en una recta real. Ingenierías no puede fallar ahí. Esta es una recta real. ¿Ya? Este es el límite inferior de mi intervalo, mi límite superior. Obviamente la recta real continúa, pues, hasta infinito al menos infinito, al más infinito. Pero el cerca. 0, ¿Dónde si está? acá está el negativo, aquí está el positivo, obviamente el 0 estará por acá. Está acá. Está más pegado acá, creo. Ujú. 0, ahí está. Entonces mi intervalo de confianza contiene el 0. Entonces, ¿qué voy a decir? Que hay igualdad. ¿Ok? Las proporciones de ambos adultos que prefieren las pastas dentales, hay igualdad. Es igual. ¿Ya? Alguien dirá, pero ¿cómo va a haber igualdad? ¿No? Bueno, hay diferencia, acá se ve, pero no es mucho, pues. Bueno, que cuando se hace el cálculo, sale igual. Entonces Estadísticamente. acá, estadísticamente hablando, con una confianza, te aseguro que una confianza del 90%. Pero te apuesto que si subes la confianza, vas a ver que ya no hay igualdad. No Estoy sale ese. seguro. Sí, porque las confianzas, por ejemplo, 90% de confianza es la confianza, dentro de los niveles de confianza es la confianza más baja que le das cuando tú haces el cálculo. ¿Ya? Yo te aconsejo cuando es un estudio de 95 para arriba. ¿Ya? Porque 90 ya prácticamente la confianza, hay confianza, claro, pero sí es un nivel muy bajo. ¿Ya? Por eso si ajustamos más la confianza, ponen 98, 97, entonces vas a ver que ya no sale. Entonces voy a decir que la proporción de personas que prefieren la pasta dental sí difiere. ¿Ya? Entonces acá voy a poner como el intervalo de confianza difiere, no contiene, el intervalo de confianza obtenido no contiene el 0, decimos que hay diferencia en la proporción de personas, en proporción de adultos que prefieren la pasta dental. Esa sería la interpretación. Bueno, lo que te están pidiendo. Ahí está. Ya está, esto creo que mejor se va. Bien, jovencitos. Este ejercicio reto queda para que practiquen. ¿Ya? Y voy a cerrar mi tema. Ya lo estoy colgando este material. Vamos por acá. ¿Qué aprendimos en esta segunda sesión? ¿Qué temas vi en la segunda sesión? A ver, ¿qué me dice Diego? Diego Espejo. ¿Qué aprendió en esta segunda sesión, Diego? A calcular un intervalo de confianza, Miss. Muy bien. ¿Para qué parámetros hemos visto? Le ayudo, Diego, para la diferencia de medias, proporción y diferencia de proporciones. ¿Ya?
¿Por qué se estila a calcular el intervalo de confianza? ¿Por qué? A ver, alguien que les diga, ¿por qué hago el intervalo de confianza? ¿Ustedes qué responder? Porque me ayuda a estimar el valor del parámetro en función a un intervalo. Y ese intervalo está asociado a un determinado nivel de confianza. O sea, que te da la seguridad de que ese resultado, pues, tiene credibilidad, se podría decir. ¿Listo? Ya sabemos que mientras más confianza tenemos, el intervalo es más ancho. Y al ser más ancho, hay más probabilidad de que esté el contenido, el valor del parámetro, y el sesgo, el riesgo que tengas de que no esté, pues sea mínimo. Hay más probabilidad de que esté que no esté, ¿ya? Por ejemplo, el 99% de confianza. Yo te aseguro que está entendiendo. Y hay un 1% de desconfianza. Para que complete el 100%. ¿Listo? A ver. ¿Pueden dar una aplicación del intervalo de confianza para la profesión en su especialidad? ¿Cuánto usaría? Por ejemplo, yo les doy uno y ustedes me dan otro. En el caso de la calidad, cuando hago inspección de piezas, ¿ok? La pieza está buena, la pieza está defectuosa. El radiador está bueno, el radiador está defectuoso. Entonces, en ese sentido, como la variable es cualitativa, puedo trabajar un intervalo de confianza para la proporción. Ahora ustedes díganme otro ejemplo, pero en su profesión, en su ámbito, Si es que un proyecto, por ejemplo, ¿no? Eléctrico, electrónico, ¿ya? un proyecto nuevo, si es que va a funcionar o bueno, Muy bien, Elmer. Un proyecto. Todavía está a prueba, está en diseño, pero no se sabe si cuando ya lo efectúe, funcionará o no, como dice su compañero. Hay dos respuestas, ¿sí? ¿Funciona o no funciona? ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto doy por finalizada esta sesión. Acuérdense que en la otra sesión tenemos la práctica calificada 1, entra puro intervalo de confianza. Aún me falta trabajar la varianza, el intervalo de confianza para la varianza, solo trabajo en media hora, máximo 40 minutos. Luego trabajamos el taller, que supongo que es un tiempo también prudencial, ya la indicación ya la estaré compartiendo por anuncios y también por el grupo de WhatsApp. Y luego los 90 minutos finales, sí, es el desarrollo de su práctica calificada. Eso es individual y desarrollo a manuscrito.